Spanish Carpers. Bienvenidos. Este es el podcast de Spanish Carpers. Hoy estamos 4 personas aquí. Bueno, no voy a decir su nombre todavía. Está Manu con nosotros. Raúl lo pone en el título del vídeo, pero... Lo pone en el título del vídeo. Empezamos bien. Venga. No estamos... qué cabrón eres, Antonio. Es que me hace gracia cada vez que haces eso de no voy a decir quién es, tal... Y lo pone, ¿no? Y se ve la foto, de hecho, y todo. Literal, la gente lo sabe antes de entrar. Quería crear una expectativa, un algo, ¿sabes? Mira, ya lo acabo de pinchar y encima me he equivocado de botón. ¡Hala! Pues venga. nada, ya está, ahí le tenéis. Nada, estamos con Raúl López Ayala. Llevo toda la semana llamándote Raúl Pérez Ayala. Bueno. Y he dicho, por favor, no te equivoques ahora. Así que, nada, en primer lugar, agradecerte que hayas venido hasta aquí, porque tú vives en Toledo y te has hecho unos kilometrillos. Así que, lo primero, muchas gracias porque hayas llegado. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, y el agradecimiento es recíproco, porque si estáis aquí dispuestos a estar aquí aguantándome un poco el rollo que os cuentes, pues de momento creo que vamos bien, ¿sabes? Y ya digo, a mí, yo soy de Madrid, aunque vivo en Toledo, y tampoco me supone, son prácticamente 50 minutos, y tengo que contarte un secretillo que no te he contado. Ojo. Porque luego yo cuando termine me voy a pescar. ¡Ay, niño! Eso te lo estaba guardando, ¿eh? Eso hace mucho que mucha gente que viene a entrevistar viene a hacer sí, eso. Es Viene verdad. a Madrid. Vas a estar pescando en Madrid. Sí. Qué bien. Lo que pasa es que el sitio no puedo decírtelo porque tendría que matarte luego. Pero vamos. Qué cabrón, qué cabrón. Bueno, a ver, como ya sabéis, en este tipo de programas, en los programas de entrevistas que llamamos nosotros, traemos a personas que pueden darnos un conocimiento sobre algo en concreto, ¿no? Digamos que no, nuestro objetivo no es ensalzar la figura del pescador, pero sí el conocimiento que tiene. Entonces, bueno, pues hoy queríamos hablar contigo sobre el tema de los barbos. Tú eres un experto en muchas cosas porque llevamos aquí 3 horas hablando antes de empezar. Nos hemos puesto a hablar aquí y llevamos 3 horas hablando de todo un poco, abriendo melones, como dices tú. Efectivamente. Pero bueno, vamos a hablar del barbo. ¿De dónde te nace esta pasión? ¿De dónde o cuándo empiezas tú a sentir tengo que investigar sobre los barbos? ¿De dónde crees que te viene? Hombre, partiendo principalmente de la base de lo que a mí lo que me gusta es la pesca. Y la pesca engloba, pues evidentemente, tanto a muchas especies como a muchas disciplinas. Llámese depredadores, llámese ciprínidos. Entonces, aunque sí que he focalizado mucho de mi pesca en mi vida al nivel del carp fishing, del tema de las carpas y tal, que por ende también se puede hacer alusión al tema de los barbos por esta misma técnica. Pero sí que es cierto que a mí el barbo siempre me ha llamado bastante la atención porque lo he considerado como uno de los peces más completos que hay. Primero, por la cantidad de especies que tenemos aquí en España, que esto es un paraíso y eso es único en el mundo, porque España es como una isla, ¿sabes? Está rodeado de agua y por arriba tenemos los Pirineos. Entonces, por eso se ha dado estos términos un poco del tema de los endemismos, ¿no? De las especies que solamente viven aquí a nivel de la evolución, miles de años, millones de años. Y por eso tenemos aquí esta biodiversidad con el tema de los barbos, cada uno en su cuenca y tal. Y luego por el tema de la cantidad de disciplinas que puedes utilizar para capturarlos. De todas. O sea, es que no hay una en concreto que pueda decir más una u otra. O sea, es que con cualquier técnica de pesca se pueden pescar barbos de una manera u otra. Y entonces por eso lo considero, para mí, bajo mi punto de vista, el pez más completo que hay. Yo te iba a preguntar también por si tú te consideras a ti mismo como un pescador de muchas especies o crees que te centras más en la carpa y el barbo. Hombre, siempre me ha gustado pescar de todo. La pesca es una evolución, ¿no? Digamos un poco que mucha gente empieza a lo mejor con el tema de los depredadores, empieza estirándole a los blases, a los lucios, ¿sabes? A las luciopercas ya un poco más en el futuro, aunque yo llevo también unos añicos, ya antes no había luciopercas, por lo menos. Claro. Evidentemente, ni siluros. Bueno, siluros ya llevan casi los mismos años que tengo yo, ¿sabes? O sea, que bueno. Y ya digo, y luego, pues bueno, vas un poco con el tema de los ciprínidos y sí que es cierto, como te he comentado antes, que focalicé mucho con el tema del carp fishing porque coincidí en un momento con una serie de gente en el que prácticamente el tema del carp fishing aquí en España estaba virgen, ¿sabes? Claro. Y es que nos encontramos de repente una cantidad de opciones sin apenas información, que esa será otra. Esa es otra de las buenas. Entonces era todo como muy autodidacta, todo un
mundo entero por descubrir, de probar y tal, y la verdad que eso tenía una magia, macho, Claro. que hoy en día se ha perdido mucho. Yo ¿sabes? te iba a preguntar, bueno, luego hablaremos, al final yo creo que sí que es importante que hagamos un poco una reflexión de cómo ves tú que ha evolucionado todo este car fishing, pero sí que me gustaría preguntarte, si tuvieras que elegir cuando empezaste a pescar o cuando empezaste a centrarte en el car fishing, ¿cambiarías? Es decir, ¿te gustaría haber tenido más información como la que tenemos todos ahora? ¿O te quedas con el pasado? ¿Te quedas con esa falta de información, digamos, que tenías tú que descubrir más? Hombre, al haber una falta de información de que ya hoy en día está todo tan sumamente masticado y prácticamente toda la información a un golpe de clic, evidentemente se ha perdido mucho esa magia, ¿sabes? El tema, ¿qué información había? Por ejemplo, yo cuando empecé a pescar carfishing no había internet. Ya, No existía internet, claro, ¿sabes? es que... ¿Entiendes? O sea, yo, la fuente de información era revistas de caza y pesca y de trofeo, ¿sabes? Por la que luego se hizo trofeo pesca, ¿sabes? Sí. Pero antiguamente era trofeo caza y pesca, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que había, yo me acuerdo, fíjate lo que te estoy contando, había una sección de capturas que mandaba la gente, la mayoría en la terraza y en la cocina, ¿sabes? Por Sí. desgracia, ¿sabes? Porque era otra forma de pensar, Claro, era otra era el forma... trofeo. Era el Correcto, ¿sabes? Es así. Y yo iba como un ratón en un cuaderno escribiendo cada vez que vi una carpa, un barbo grande, decía, hostia, esta salió aquí en el embalse de Argés, por ejemplo. ¿Dónde estará? Hostia, ¿no? embalse de Guajaraz, muchas eran de Orellana y Santillana, que era básicamente la madre del cordero Sí. de las carpas grandes en España. Y apuntaba, iba apuntando, y cuando tenía varias que coincidían en un mismo sitio, cogía la guía de CAMSA, porque no había Google Maps ni Google Gear, y empezaba a buscar nombres de pantanos. Hostia, esto me suena por aquí, esto me suena por el otro lado, hasta que determinaba, decía, coño, pues voy a ir allí a investigar, a ver qué es lo que hay. Claro. Porque tenía la constancia de que habían salido varios peces que yo consideraba que tenían un tamaño aceptable, y ahí es donde empezaba el melón de la investigación. Y esa magia se ha perdido, ¿no? Adelante, Antonio. Sí, no, perdón, que fallaba en el botón. Que, claro, tampoco había Google Maps para mirar el embalse en sí, ni los Exacto. puestos, ni nada. Cero. Cero, claro, que Cero, es lógico, ¿eh? ¿no? La gente estará diciendo, pues claro. Yo las primeras veces, Antonio, por ejemplo, que iba a Buen Día, que desde llevo pescando unos pocos de años, fíjate, Buen Día ahora que coges el Google Gear y tal. Totalmente. Yo Ves todos cogía los caminos. un cuaderno y Literal. me iba metiendo por caminos en la zona de la ciudad de Ercábica, por ejemplo, que es un laberinto de caminos, y iba cogiendo, apuntándolo, pues venga, este camino aquí hay uno que tira a la derecha, este que tira, este está El cortado, tema de los caminos, prueba-error me para cago poder en acceder a una récula en concreto hasta que llegaba a un sitio y de repente, hostia, he llegado aquí a un sitio en concreto y tal, todo escrito, manuscrito, todo artesanal. Imagino que toda esa dificultad tendría la repercusión de que muchas veces estabas solo en la orilla, ¿no? Y es que por aquel entonces ¿Quién iba a llegar hasta ahí, no? Ya no es que no iba a llegar, sino que había que montar aquí un lanzacohetes, ¿sabes? En Ya. la orilla, ¿sabes? La gente miraba y decía, hostia, pero qué guay. Y cuando ya hacía pip y sonaba, bueno, ya era una cosa Ya que te flipaba, claro. ¿sabes? Era un lanzacohetes, ¿sabes? Tenías ahí montado y con las cañas y ya te Qué digo, guay. molaba, ¿sabes? Ese rollo y tal, pero sí que es cierto que los pocos que practicábamos por aquel entonces nos sentíamos un poco desamparados, tío, porque claro, cuando Ya. encontrabas a alguien era guay, hostia, un tío con Pasa, unas ¿y tú alarmas. vienes, tal? Claro, era, joder, era una cosa, un zumbado como yo, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí. Pero por lo menos entendía esto de esa Sí. manera. No me quiero ir mucho del tema, pero claro, tampoco había cámaras de fotos. O sea, no sé, no era otra cultura. Ahora sacas un pez y la foto es casi obligada. Antes. No, a mí siempre me ha gustado la fotografía, lo que pasa es que tiramos de Bueno, de carrete, qué tontería he de dicho. normales, Claro, ¿sabes? carrete, ¿Entiendes? claro, O sea, claro. yo tenía una C70, me parece que era, una Nikon, y con eso, Sí, pues bueno, sí, siempre, ya y ves. una Zenit anteriormente, que encima eran Hostia. manuales que tienes que controlar, y con esos parámetros tienes un poco de idea de Sí. controlar un poco los parámetros de la fotografía, no hoy como un iPhone que lo hace todo. O sea, Claro. yo sigo haciendo mis fotos con mi 70D todo manual, ¿sabes? ¿Entiendes? Y Ujú. me hago autofotos y cosas de esas, ¿sabes? Claro, es Entiendo. curioso cómo en aquel momento tú te encontrabas con un pescador en la orilla y era como una fiesta, ¿no? Para poder compartirlo con él. Sin Claro. embargo, yo creo que ahora quizás sea bastante diferente, ¿no? Ah, es Cuando completamente te encuentras a casi alguien lo en la contrario. orilla y dices, joder, me ha quitado el puesto. Hago en la puta. Iba yo al Ya, puesto. y a veces un poco para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Que a veces incluso hasta rehuyes un poco, ¿sabes? ¿Entiendes? Totalmente. Yo, aunque tenga que hacer, porque es lo que pasa, que la gente te conoce, tío, ¿sabes? ¿Entiendes? Ya. Para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Sí. Es un canon que tienes que pagar que yo soy consciente y consecuente con ello, ¿sabes? Sí. Entonces, hay veces que, hostia, pues no quiero que a lo mejor alguien te vea en tal sitio, en tal, Ya. ¿entiendes? Y se ha vuelto todo un poco diferente. Sí, ¿sabes? no, desde luego ha cambiado muchísimo. Vamos a volver al tema de los barbos, porque es que, Bien. No, porque no, es que que nos vamos con la madriguera si de tú te conejos, lías y ¿sabes? yo me lío, no te quiero decir. Has dicho antes la palabra endémico. ¿Qué significa eso? Para que la gente entienda por qué
hablabas de que el barbo es endémico en España. Vale, pues la endemicidad, digamos que es cuando una especie existe solamente en ese sitio en todo el mundo. Entonces, como hablábamos antes de que la península ibérica era como una isla, pues estos procesos de endemicidad no solamente pasa con el tema de los barbos, que aquí, ya digo, en España tenemos 8 especies diferentes. Según algunos ictiólogos que nunca se han puesto de acuerdo, dicen que hay una 9ª especie, un 9º taxón, cosa que no es así, ¿sabes? Y luego lo desarrollamos un poco, pero sí que es cierto que no solamente a nivel de los barbos, sino a nivel de muchísimos ciprínidos y muchísimas especies, ¿sabes? Entonces, de hecho, joder, creo que aquí, no sé si es cerca del 40% de las especies piscícolas de las aguas continentales que tenemos en España son especies endémicas que única y exclusivamente viven aquí en la península ibérica. Para hablar de los barbos en España, ¿hablamos de especies o quiero decir, han ido evolucionando a lo largo de la historia esas especies o podemos hablar de híbridos también en algunos casos? Efectivamente, son especies catalogadas como taxones diferentes, cada una con su nomenclatura en latín, ¿entiendes? ¿Sí? No son especies o subespecies, porque en algunos, por ejemplo, en otros ciprínidos, en las bogas, por ejemplo, aunque también luego se han catalogado ya como especies, pero algunas son subespecies, porque hay una que es de Guadalquivir, otra que es del Duero, otra que es del Tajo, etc. Pero el tema de los barbos sí que es cierto que son especies. ¿Qué pasa? Que muchas de estas especies cohabitan de forma simpátrida, se llama, es bajo el palabrejo, es cuando cohabitan en el mismo sitio dos especies diferentes de barbos. Entonces sí que se da muchas veces el fenómeno de la hibridación. Y ahí es cuando entramos en un terreno ya bastante más peligroso, porque es bastante confuso a la hora de, sobre todo, de hacer una identificación correcta. ¿Sabes? Es decir, pues este es uno aquí o es así. Lo que está claro es que un barbo de Graels, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es un barbo que habita en la cuenca del Ebro, todos afluentes y subafluentes, no lo vas a encontrar, por ejemplo, en el Guadiana. Claro, al hilo de esa identificación que estabas hablando y un poquito más al hilo también de esa situación geográfica, que como ya has apuntado un poco, digamos que en diferentes zonas de España encontramos diferentes barbos, vamos a ir viendo, te vamos a ir poniendo imágenes de barbos, ¿vale? Esto es un examen. Vamos a hacer literalmente es que es un examen. Un juego. No eras un experto tú de los barbos. Pero esto me lo habéis contado. Entonces, vamos a ir poniendo la imagen. ¿Cómo lo hacemos, Antonio? Vamos poniendo la imagen. Tú tienes que decirnos qué barbo es. Bien. Y si quieres, nos puedes indicar pues las características más especiales para que la gente pueda identificarlos. Tengo que hacer una pequeña puntualización. Venga. Hay muchas veces que a lo largo de un poco todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo, ¿sabes? Y tal, con el tema de la barbería ibérica, que luego hablaremos y tal y cual, he interactuado con gente que tiene muchísimo más conocimiento que yo a nivel de biología, de ictiología, ¿sabes? Y es más, cuando uno se piensa que empieza a crearse ciertas teorías y ciertas conclusiones de que uno empieza, pues yo creo que este barbo tiene que ser y tal, cuando yo he presentado estas dudas que he tenido, porque lo que quiero es que me lo aclaren a mí los ictiólogos realmente, incluso hasta los mismos ictiólogos no sabían con una absoluta certeza el denominar exactamente una especie hasta que realmente no se podía hacer un estudio osteológico a nivel de los huesos o genómico a nivel de genoma, que es un poco más complejo. Claro. ¿Sabes? Entonces, por eso, ¿qué pasa? Que en el tema de los barbos hay te voy a decir otro palabrejo, ¿sabes? Que se llama plasticidad morfológica. ¿Qué es lo que significa la plasticidad morfológica? Que dentro de una misma especie puede tener a veces formas un poco variadas. ¿Entiendes? Y entonces es donde entramos un poco en el... No me estoy curando en salud antes de que me hagas el examen para que me lo pruebes. Te estás diciendo esto porque ahora vas a fallar a la primera. Claro, es decir, yo, por ejemplo, yo que sé, la foto que me va a dar es Sclateri, ¿sabes? Eso es un barbo gitano, ese que está saltando. Sí. Vale, pues... yo la verdad es que no los sé reconocer. O sea que, vamos, creo que vamos a aprender muchísimo. Espero que pueda aportar por lo menos algo. Que sí, joder, ya verás. Un segundito que se me ha movido todo. Leche, que me estoy volviendo loco. Aquí. Venga, pues... ¿Vamos con el primero? Vamos con el no pongas el nombre, ¿eh? Pon la foto solo. Vamos a intentarlo. Vale. ¿Qué tenemos? Un dibujo de un barbo. Vale. Claro, a lo mejor la foto no te va a dar información eso suficiente. Aparentemente parece barbus europeo, ¿sabes? Lo que viene a ser un... pero eso no lo hay aquí en España.
Esto es un barbo europeo, ¿sabes? En Vale. teoría sería Barbus. Claro, ¿cuál es el problema? Claro, que son todo dibujos, no son fotos. Es que dibujo. Vale, pues entonces no lo tenemos No, como es que juego. por dibujos no es muy fidedigno. Vale, De pues- hecho, es que hay algunos que están realmente mal. O sea, te lo digo porque a veces hemos querido coger dibujos y al final tiramos siempre de fotografías. Vale, Ajá, pues entonces meto la información que tengo y Vale. debatimos un poco Perfecto. sobre. Vale, Me parece sí. perfecto. Sí. Vale, pues esto según la página era un barbo común, pero claro, el barbo común este estaba pues un poco dibujado de aquella manera. Yo creo que esto también puede darnos información de la poca información o de lo equivocada que puede estar la información Ahí en te voy, internet, Raúl. ¿no? Ahí te voy. Es que yo muchas veces cuando hemos Bien. querido recopilar información sobre la información que realmente en teoría hay, a veces está completamente confundida. Hostia. Pero a un punto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, este barbo común que tú me estás poniendo aquí, primero, el tamaño de los barbillones no es así. El tamaño de las escamas no es así. Esto tendría que ser un barbo Ajá. común que es un bocajei, ¿sabes? Y eso es un barbus, que es barbo Vale, europeo. yo creo que en edición luego podemos poner, como Raúl va a ir hablando a lo mejor el barbo común, que acaba de Bien. hablar de él, añadimos la foto del barbo común. O sea, dejamos Bien. ese, porque ya hemos estado hablando de él, Vale. pero añadimos la foto del barbo Vale. común real Vale. de España. Hablamos digamos. del barbo común entonces, por ejemplo. Hablemos del barbo común. Sí, Vale. me salía este mapita también en la página. ¿Correcto? Vale. Sí, sí, El sí. mapa Eso está sí es bien. correcto. Sí, está perfecto. Vale. El tema del barbo común un poco a nivel de distribución lo encontramos en Río Tajo, Sí. Río Duero y Río Limnia. Tiene una particularidad. Según la bibliografía que hay publicada, en teoría solamente existe, ya digo, algunos ríos de la zona, todo vertiente atlántica, la zona del norte de Portugal, Duero, con todos los afluentes, todo el sistema del Ebro y todo el sistema del Tajo. Vale. Pero, según nos dice esta bibliografía de la que hablo, está extinguido, tanto en el río Sil como en el Miño. Y ahora yo te hago una puntualización, que es donde entramos en juego los pescadores. Ajá. A mí me han mandado vídeos de algunos embalses del río Miño grabando a los barbos desde debajo de los puentes. Hostias. ¿Por qué me pone a mí en la bibliografía, según el CSIC y según los científicos y teólogos españoles, que el barbo común está extinguido en el río Miño? Y esos barbos que hay ahí, entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde son? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa, Raúl? Que muchas veces, que es lo que yo insisto, muchas veces somos los pescadores los que tenemos disponibilidad a más información que los mismos ictiólogos, porque somos nosotros los que estamos en contacto con los peces Quizás más está que haciendo ellos. menos trabajo de campo, ¿no? Ellos hacen sus trabajos de campo, se basan simplemente en hacer muestreos de pesca eléctrica para hacer una contabilidad de las especies que hay en X lugar. Ya. ¿Entiendes? Pero los pescadores somos los que pescamos los peces. Entonces, te digo, está puntualizado con el tema del barbo común. A nivel de distribución, ¿que lo hay? Los hay en el río Miño. ¿Entiendes? Y ahí en ese mapa no sale el río. Me surge preguntarte, no sé si lo sabes o no. Esta parte científica, digamos, que has nombrado el CSIC y tal, ¿se apoya en algún momento en los pescadores o no? ¿O es algo que no entra en su línea de investigación? Digamos, Dentro de toda la gente con la que yo he podido interactuar, sí que es cierto que a veces damos con algún biólogo que también son pescadores. Ya. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ellos, sobre todo, por ejemplo, si vas a una zona en concreto, por ejemplo, estuvimos hablando con un biólogo en Valladolid, allí en un sitio que se llama la Casa Río, en el río Pisuerga, Sí. que el tío era pescador y era fuera de serie, ¿sabes? Además. Sí. Pero ellos estaban focalizados solamente, tenían un conocimiento del tema de los barbos, pero del bocajei. Le hablabas del Giraonis, que era el Y barbo del estaba júcar, fuera. del Mediterráneo, y le estabas hablando de chino. ¿Sabes? Ese es un Ujú. poco el tema de que, y al que le preguntas en Andalucía te va a hablar más del barbo andaluz. Claro. ¿Entiendes? Y tiene un poco de desconocimiento de los demás. Menos una persona en concreto, que es Ignacio Doadrio, ¿sabes? Que posiblemente para mí sea la mayor eminencia a nivel de barbos que hay en España, que de hecho fue el que catalogó el subgénero Luciobarbus y tal, que bueno, ya es otra un poco historia. Y esta persona en concreto sí que es cierto que tiene un conocimiento muy global a nivel de todas las especies de barbos de España, y aparte de que es biólogo, es ictiólogo y es además trabaja en la colección de ictiología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y es un tío muy interesante, ¿sabes? Me llama la atención el por qué no se extienden a toda la península. Parece que está como muy, muy focalizado en esas cuencas, pero no llega a otras cuencas. ¿Hay alguna razón por la que no se expanden? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que como toda la evolución de las especies, los barbos llevan aquí miles o millones de años. Ajá. ¿Entiendes? El tema de la especiación, es decir, cuando se desarrolla una especie en concreto porque tiene que adaptarse a un tipo de entorno en concreto, esto es un proceso que lleva muchísimo tiempo, ¿sabes? Estamos hablando de edades geológicas. ¿Qué es lo que pasa? Todo ha cambiado mucho. O sea, ha subido el nivel de los mares, han subido las cordilleras y los peces han estado allí siempre. Yeah. ¿Entiendes? Y los peces ni saltan, ni vuelan,
ni pasan, bueno, vuelan a veces y saltan de otras maneras, ¿sabes? Sí, Vamos a decirlo así, sí, ¿sabes? sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, entonces cuando se quedan, porque los peces tienen que estar en el agua y más a nivel continental, cuando se quedan durante miles de años en una cuenca en concreto, ¿qué es lo que pasa? Se da este proceso de la especiación en el que se van especializando hasta que al final acaban saliendo especies nuevas. Ajá. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el barbo común en el Tajo cohabita con el barbo comizo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hibridan, porque son especies simpátricas, llegará un momento dentro de miles de años, no dentro de 50 generaciones de barbos, de que a lo mejor los híbridos de comizo con bocajey acabarán formando una especie nueva. Ajá. ¿Entiendes? Que será más especializada porque genéticamente será diferente. Pero eso es una cosa, por eso cada uno está muy determinado en una cuenca, aunque luego hay algunas especies que viven en dos cuencas. Pero vete tú a saber por el tema geológico, movimiento de placas, conexiones fluviales hace miles de años. Es interesante pensar qué va a ocurrir en miles de años, ¿no? Como Correcto. tú decías, que quizá esa hibridación pueda convertirse en una. Exacto, en es que una hay nueva gente que especie. te dice, no, es que se están formando nuevas especies. El proceso de la especiación es una cosa que dura miles de años. Muchísimo, claro. ¿Entiendes? Es un proceso muy lento, ¿sabes? Vamos a pasar al siguiente, Antonio. Venga, seguimos. A ver qué dibujo has hecho. No los he hecho yo, ¿vale? Lo siento. Estaría bueno, que los hubiera hecho él. Podría haber cogido fotos reales, que era... Claro. Sí, pero las vamos a ir pinchando. Pido disculpas. Las vamos a ir no pasa pinchando. nada. No pasa nada. Sí, bueno, eso se ve un poco por el tema de los Es que si te colores, quieres ¿no? arriesgar, puedes No, hacerlo. me podía haber arriesgado ese, pero es que es bastante evidente porque a nivel cromático es que es el más fácil de identificar, ¿sabes? Sí. ¿Entiendes? Es lógico, ¿no? Pero barbo gitano le llamamos entonces, ¿no? Los ictiólogos más refutados de la zona de Andalucía nos tiraron de las orejas por llamarlo barbo gitano porque es barbo del sur o barbo Claro. andaluz. Andaluz, sí. Andaluz o barbo del sur, barbo gitano, ¿sabes? Es muy difícil Sí. cambiar Yo esta barbo del sur nomenclatura no tan lo había instaurada, ¿no? escuchado. Barbo gitano sí. Andaluz creo que me suena también de haberlo escuchado, pero barbo del sur no. Sí, ¿Qué características tiene este? ¿Se han Bueno. pasado con los barbillones otra vez? un poquino, ¿sabes? Se han poca- Pero se han bueno, pasado sí, un a lo poquillo, mejor ¿no? es un barbo un poco más rechoncho, puede ser, aunque también depende un poco de la alimentación que tenga. La cabeza va a tener un poco más chiquitito y sobre todo lo que es clave es el tema de la coloración que tiene del chocolate vainilla, ¿sabes? Es tremendo. De hecho, los machos, concretamente en primavera, es una cosa que es Eso te iba a espectacular. preguntar, que si se acentúa más esa coloración en ciertas épocas del año. Sí, sobre todo con el tema de reproducción se acentúa muchísimo. Sí. Por ejemplo, con el bocajey que teníamos antes, por ejemplo, se ponen los peces muy negros, ¿sabes? También, ¿eh? Pero Ajá. también le pasa a los comizos, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, es un tema... Es que tampoco hay una coloración estándar, ¿sabes? Depende cómo sean las aguas, si son muy claras, si Ya. son muy oscuras, a veces salen muy blanquecinos. Hay algunos, algunos gitanos de estos que, por ejemplo, salen prácticamente no se notan los dos colores. Y lo que tenemos es que el tema de la distribución le tenemos desde la zona baja del Guadiana, Ajá. vamos a ponernos desde ahí, haciendo un barrido hacia toda la zona sur, todos los ríos de vertiente sur atlántica hasta Cádiz, todo el Mediterráneo, dando toda la vuelta hasta el río Segura. Todos esos ríos, todos esos es Sclateri, es gitano. Gitano. ¿Entiendes? Ajá. Hasta el mismo río Segura. No sé, creo que estaré equivocado, pero quizá por redes sociales o tal, nunca he visto una foto de un gitano muy grande. No sé si también llega a haber barbos gitanos grandes. Yo el más grande que he tenido, que he visto en una fotografía, es un barbo de 9 kilos 200. Gitano. Sí. Y me han dicho de alguno de 10. Y me han dicho que han llegado a ver incluso peces que les han estimado, no es que los hayan pescado, que los han visto, Sí. por encima incluso de los 11 kilos. Pero es una cosa casi a nivel de gigantismo ya. Ya ves. ¿Entiendes? No- Sí, sí, digamos que por especie, por genoma, por lo que sea, no es una especie que crezca tanto como otras. Es que el tema de... Fíjate que concretamente con el tema del gitano, posiblemente sea, de todas las especies de barbo que hay en España, la más resistente. Ajá, la que la mejor más- se adapta, digamos. No, o- la más resistente por un tema muy concreto. ¿Qué es lo que pasa? Todos los ríos de la vertiente sur, el índice pluviométrico que hay cada año Ya, claro. es muy irregular y los estiajes que tienen los ríos son muy irregulares. Hay veces que, claro, si hay una primavera lluviosa, justo lo contrario que ha pasado este año, Sí. y los ríos van bien, hay unas subidas de barbos, pero luego hay unos estiajes que los ríos se quedan prácticamente secos y los peces se quedan en 4 pozas, nada más. Hostia puta. Y 4 pozas de aguas muy turbias, muy calientes, que llegan a ponerse a 28 grados, Me con cago un en límite anióxico prácticamente que no puede soportarlo ninguna especie, y los barbos gitanos aguantan. Es más, Hostia, han qué desarrollado una
una facultad, una mecánica en el tema de la reproducción, de que concretamente el barbo gitano, y a diferencia de otras especies, lo que hace es desovar en varias veces. Desova varios lotes porque no puede jugárselo todo a una apuesta en concreta por un tema de problema de estiaje. Brutal, Ese es el barbo gitano, ¿eh? Brutal. Y esto es un proceso que ha desarrollado a nivel de la evolución durante miles de años. De que se seque la poza o la tabla en la que Correcto. pone los Cuando ha huevos. puesto los huevos No se fían ellos, no se vaya fían. toda la puesta al garete. Entonces ellos Curioso. lo que hacen es hacer varios lotes y desovan en varias veces. Esto está comprobado. Esto nos lo dijo un catedrático en ictiología en Córdoba, ¿sabes? Además hace poco, y que era un dato que yo desconocía, además, que me quedé alucinado. Bueno. Eso Muy- es muy, el muy esclaterillo. interesante, ¿eh? La verdad. Qué bueno. Barbo gitano, yo nunca he pescado ninguno, la verdad. Es precioso. Es el más Me bonito. de todos. encantaría verlo así Es en la mano y alucinante. decir, ¿sabes? ese chocolate vainilla que has dicho. Chocolate de vainilla, sí, es una pasada. Me pareció un buen apunte. Vamos a ver el siguiente. Next. Venga, Art Attack. Vaya imagen, ¿eh? ¿Cuenta como barbo eso? Parece un obvio. Pues de este tienes 2 capítulos en la serie que tenéis, ¿no? Que es el de Graels. Madre ¿Por qué no, Raúl? Es que, Dime, joder, por es qué que sí. no son muy fidedignos, ¿sabes? ¿Entiendes? Los dibujos. Luego denunciamos, El ojo, ¿verdad? ese ojo no es así, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Sabes? No, joder, Pero bueno, sardina, ¿no? hablando un poco de Barbos de Graels, saliéndonos un poco de dibujo Sí. que hace tan poca justicia, ¿sabes? A cómo es el barbo, ¿sabes? En este concreto. momento estará saliendo ya una Claro. foto de un Grails, de verdad. Este barbo, concretamente, este es el de la zona del Ebro y de todo el sistema del Ebro, afluentes, subafluentes y algunos ríos de vertiente mediterránea en la zona de Cataluña, ¿sabes? Ajá. Este concretamente es también del subgénero Luciobarbus, porque bueno, luego podemos hacer un poco de mención de que digamos que lo podemos diferenciar en dos subgéneros que hay Dos aquí grandes en la península familias, ibérica. ¿no? Sí, todos son barbos, pero luego hay un subgénero que es Luciobarbus, ¿vale? Pero bueno, luego entramos un poco más en detalle. Vale. Este concretamente, ya digo, sobre todo por el tema de la distribución, afluentes y subafluentes del Ebro, pero sí que es cierto que tiene un gran handicap y además gran con toda... Con mayúsculas, Sí, ¿no? sí, con todas, que es el tema del siluro, Oh. evidentemente. Y el siluro, pues evidentemente, a lo que es en la zona del vaso principal del Ebro, ha hecho mucho daño, porque donde apareció el barbo de Graels ha acabado desapareciendo, pero todavía hay muchos sistemas de afluentes y subafluentes de aguas bastante más frías, donde el siluro no tiene esa facultad de poder adaptarse tan perfectamente como en el Ebro. Que Pero ha llegado a esas zonas. hay en algunas sí, pero todavía llega a cohabitar un poco siluro con barbo de Graels, ¿sabes? Pero sí que es cierto que son en sitios mucho más concretos, por lo que ha reducido bastante la superficie donde realmente antes habitaba el barbo de Graels. O sea, ¿el futuro del Graels está en peligro, podemos decir? No, porque todavía yo creo que hay una población bastante interesante, ¿sabes? Porque todos los subafluentes, el río Zadorra, que tiene muchos embalses y que allí, gracias a Dios, no hay siluros, pues sí que es cierto que a lo mejor augura todavía un futuro bastante prometedor, porque sigue habiendo, hay una población bastante aceptable, ¿sabes? De hecho, el barbo de Graels, la zona del río Zadorra, los embalses que hay por ahí, por la zona casi del País Vasco y tal, yo he llegado a ver fotos de ejemplares incluso hasta de los 7 kilos, 7 kilos y Hostia, medio. es que para un que ya Graels está ya bien. es. Es curioso este pez porque, a diferencia de las otras especies de barbos, por ejemplo, este prácticamente no lucha. No lucha. No lucha. Qué movida, qué Yo los he raro. pescado a carfishing y la gente que los pesca a mosca lo pica y me rindo y ya está. Y de hecho es curioso. Qué curioso porque además sí, sí. es una de las cosas, de las Sí. características del barbo, ¿no? Sí, Que pero no en todas las luchador, tal. especies. Es que Es unas, curioso que en esa unas son especie no. más bravas y otras son menos. Y el barbo de Sí. Grael sí que era curioso porque me acuerdo que cuando lo pescábamos pescándolos a carfishing y tal, igual, no sé qué, con boilies o con maíz o con no sé qué, los soltábamos y los soltabas aquí un poco, le movías un poco y se quedaban panza arriba. Oh, no. ¿Sabes? Y decíamos, hostia, ¿pero qué le ha pasado? ¿Sabes? Y no era nada, era como se quedaban atontados, lo volvías a hacer y al final se acababan Sí, yendo sí. y no pasaba nada, ¿sabes? ¿Entiendes? Pero decía, joder, Qué ¿qué le curioso. pasa a este barbo? Y ya digo, tiene alguna particularidad de que tiene, por ejemplo, la comisura de la boca más hacia la parte de atrás y a lo mejor el hocico un pelín más afilada la nariz y tal, a diferencia a lo mejor del bocajei o Sí. del gitano o y tal, y son un poco así las particularidades que puede tener, ¿sabes? Que le podemos Bueno, ver. y la aleta dorsal, ¿no? Que no Sí, tiene bueno, sierra. es que en la aleta dorsal, efectivamente, tanto el Graels como el Giraonis, que es el Mediterráneo, Ah. el primer radio de la aleta dorsal normalmente está cerrado en Exactamente. tanto bocajei como comizo, o sea, las común, como el de las comizo, carpas, ¿no? mediterráneo, Que tiene correcto. como esos Y en cambio, en este que es el dientecillos. del Graels, que es una de las a nivel un poco
visual, ¿sabes? Que podemos determinarlo, porque sí que es cierto que es relativamente parecido con el Piraonis, que es el barbo mediterráneo. Y ellos sí que, tanto este como el barbo mediterráneo, carecen de ese radio espinoso en la primera aleta dorsal, ¿sabes? Era una de las cosas que la gente no sé si lo sabe, que a lo mejor tienes un programa, ¿no? En Canal Caza y Pesca, ¿no? Correcto. Se llama La Barbería. La barbería ibérica. La Barbería Ibérica, disculpa. Y tenéis 2 capítulos en concreto del barbo de Graels. Sí, estuvimos y es una de las características. De hecho, creo que hablamos ahí, además del tema. Dentro, de hecho, en toda la bibliografía que puedes encontrar, Antonio, por ahí, una de las características principales siempre te dicen lo del tema del primer radio de la aleta dorsal, que no está cerrado, ¿sabes? Como las otras especies. Y le pasan estas dos. Sí que me llamó mucho también la atención una característica que era la posición de la boca, ¿no? Había barbos que tenían la boca más hacia abajo y otros a lo mejor más hacia adelante, con una disposición a lo mejor más de depredador y otros a lo mejor buscando más la comida en el fondo, ¿no? Efectivamente. Ya digo, según un poco el tema de la alimentación, pero insisto, lo mismo que le comentaba antes a Raúl, que dentro incluso de una misma especie está esa cierta plasticidad morfológica que hace a veces que puedan variar un poco, ¿sabes? Que no sean exactamente iguales clones unos de los otros, ¿sabes? Pero siempre es interesante, ¿no? Porque, bueno, la evolución está ahí y la morfología de los peces te dice mucho de su alimento. Entonces, claro, si es el típico pez, ¿no? Un comizo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene un morro muy alargado hacia adelante, ¿no? Puede estar más porque está acostumbrado a comer hacia adelante, ¿no? A lo mejor probablemente para depredar un pez que le tiene detrás. Claro, digamos que come un poco en toda la columna de agua, ¿sabes? Un pez que tiene la boca orientada hacia abajo, como la carpa, por ejemplo, ¿sabes? Y que tiene la boca retráctil, es por lógica, por la forma que tiene, que es un pez bentónico, que se alimenta en el fondo, ¿sabes? ¿Entiendes? Es lógico. Pero uno que tiene la boca hacia adelante y que parece un lucio, evidentemente también comerá en el fondo, pero... Puede comer boca abajo. Yo tenía preparada esa pregunta en relación a... No, tranquilo. En relación a... Sí, mejor que vayan surgiendo así. En relación al comizo, no sé si tú crees, como pescador y como investigador, que sería menos probable cogerlo en el fondo que en las capas medias de agua. Digamos, si por esa disposición, la pregunta es, ¿crees que pasa más tiempo comiendo en el fondo o más tiempo comiendo a medias aguas? No. Yo creo que no. Creo que se puede pescar tan perfectamente a medias aguas, teniendo la boca, que digo, porque a lo mejor puede depredar, como dice Antonio, sobre el tema de los peces, ¿sabes? Y a lo mejor a nivel de la evolución se ha ido especializando a tener un poco esa forma, pero también se alimenta exactamente igual en el fondo. Te pongo el ejemplo contrario, el barbo gitano. El barbo gitano con su boca retráctil aparentemente bentónico, ¿qué es lo que pasa? Que luego también los coges con rapalas y son en algunos embalses es lo más depredador que hay del mundo, apejándolos a medias aguas y hasta en superficie con búcer y cosas así. ¿Me estás hablando de un pez bentónico que come en superficie? Ya ves. ¿Me entiendes? Sí, es como el siluro. El siluro está completamente diseñado para comer en superficie. La forma que tiene, la absorción que tiene, el volumen de agua que absorbe cuando abre la boca y el labio inferior que tiene es perfectamente diseñado para comer en superficie. Hostia. Pero que luego no come peles en el fondo. Ya es que sí come. Bueno, te vacía el tebadero, pero en un momento. Estamos ahí viendo ya el barbo comizo. Enlazamos con lo que estamos hablando. Sí, la zona, nos puedes comentar un poquito la zona en la que se encuentra y bueno, su morfología. Vale. Muy de moda, ¿no? Podríamos decir, el comizo. Posiblemente a nivel internacional sea el más conocido, ¿sabes? Sí. Porque toda la gente los grandes comizos de España, ¿sabes? Gigantescos y tal. Sí que es cierto que el barbo comizo lo encontramos tanto en el río Tajo como en el río Guadiana. Y además no es una subespecie como hablábamos antes de la boga, que es la del Guadalquivir, la del Tajo, la del Duero. Sí. No. Genéticamente son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Son lo mismo. ¿Cuál es el tema? Que en Tajo, al vivir de forma simpátrica con el común, con el bocajey, se hibrida. Y se hibrida bastante. Ajá. ¿Entiendes? Porque el tema de la hibridación, que es otro melón, ¿sabes? También bastante interesante, que de hecho uno de los capítulos de Barbería Ibérica va a tratar sobre el tema de la hibridación. Normal. Y con un señor catedrático en ictiología, que es Benigno Elvira, que yo, dentro de todo lo que he intentado recopilar, es el único trabajo que he encontrado a nivel de hibridación, que habla sobre todo del tema de los comizos y los bocajeis. Vamos a comizo. El tema del Guadiana, donde habita, en el Guadiana, digamos que hay 2 Guadianas. El Guadiana alto y el Guadiana bajo, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? En el Guadiana alto, porque aparece y desaparece como el Guadiana, sí. ¿no? El Guadiana se mete bajo tierra y vuelve otra vez a aparecer. De hecho, nace en las lagunas de Ruidera, ¿sabes? En el acuífero 42, me parece que se llama. Es todas las lagunas de Ruidera con el embalse de Peñarroya. Y ahí tenemos barbo comizo, barbo mediterráneo, que esta es una de las cosas más raras y de las preguntas que yo le tiraba a algún ictiólogo que me explicase qué hace el barbo mediterráneo en un río de vertiente atlántica, porque hablamos del Guadiana.
Que alguien me lo hasta explique. ahí, ¿no? Que alguien me lo explique, ¿sabes? Pero vamos al comizo, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y tienes comizo, cabecicorto y Giraonis, que es mediterráneo. Eso en el Alto Guadiana. Sí. Cuando se mete bajo tierra y aparecen las tablas de Daimiel, sigues teniendo comizo, cabecicorto, y a partir del Guadiana abajo, ya por debajo del embalse de Oreñana, aparece en escena el Esclateri, que es el gitano, que es lo que hemos hablado de la distribución en la zona baja del Guadiana. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos comizo, cabecicorto y Esclateri, te puedes imaginar el cacao La a que nivel sería, de madre hibridación mía. y a nivel de identificación, ¿sabes? Si no tienes nada más que irte a un embalse conocido como el embalse de Alange, donde allí cada barbo que sale es de su padre y de su madre. Ya ves. O sea, no hay sacas dos barbos que sean exactamente iguales, porque hay una mezcla de los tres. Muy difícil también identificar. Exacto, ¿no? ¿sabes? Pero sí que es cierto que sigue habiendo cierta predominancia del comizo. Ahora, con el tema del comizo sí que es cierto que hay una plasticidad morfológica, volvemos otra vez al palabrejo, porque hay comizos que son muy, muy, muy diferentes unos de otros. Es más, yo llegaba a tener algunas teorías que luego los ictiólogos me las han tirado por el suelo y me las han pisoteado, pensando que realmente los comizos puros son los que tienen la boca hacia adelante, Sí. con la cabeza esta que es el cuerpo. La cabeza es un cabeza, ¿no? tercio del cuerpo. Un tercio. Tú lo ves que tiene una cabeza que parece un Ya ves. mulo. Y tú lo ves desde la parte de arriba y es como un lucio. ¿Entiendes? Y que tiene una boca que le cabe una manzana, ¿sabes? O sea, es una cosa, es un Sí. pez que es un depredador brutal, ¿sabes? Es el que yo me pensaba que era comizo por antonomasia. Y todo lo que no era como eso, porque insisto, porque pensamos que todo es blanco o es negro, Ujú. pero hay muchas variedad en la morfología que tiene. Y de hecho, incluso los mismos ictiólogos que estudian allí en el Guadiana no se atreven hasta de catalogar exactamente a un pez porque decir que esto es así. Y eso es lo que yo me pensaba. Es más, yo me llegué a generar una teoría en mi cabeza en la que yo pensaba que había una predominancia del resto de especies sobre encima del comizo. ¿Por qué? Porque los barbos, estos que te digo, que parece una arapaima, ¿sabes? Sí, ¿Entiendes? Porque totalmente. Los arapaimos, eso que nosotros le llamamos así, cada vez se veían menos. Según el estudio de Benigno Elvira sobre la hibridación del bocajey con el comizo en el río Tajo, él se basaba en el que hicieron un muestreo desde el salto de la presa de Bolarque hasta la confluencia del Jarama con el Tajo. Ajá. Hicieron un muestreo durante un montón de años de pesca eléctrica para sacar los peces y ver exactamente a qué especie pertenecían. Genéticamente. Genéticamente, este un estudio en laboratorio, claro, pero es científico. Vamos Ya. a darles un poco el voto de la razón. Vale. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaron a la determinación de que el 42% de los barbos que sacaron eran híbridos, de bocajey con comizo. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué había tanto fenómeno de hibridación? ¿Por qué? Porque cuando hace 200 años los ríos corrían locos, sin presas, sin azudes, Claro. sin hidroeléctricas, solo con 4 molinos de la Edad Media para moler harina, que era lo único que había. ¿Qué es lo que pasa? Tanto la especie comizo como la especie bocajey, que vivían de forma simpátrica en el Tajo, desovaban en unas zonas en concreto. ¿Qué pasa? Si de repente le ponemos un muro en mitad, los peces suben porque es su ocecación en el Sí. momento de reproducción, llegan hasta ahí y los peces se ponen a desovar. Porque ¿Qué no pasa? pueden hacerlo en otro se, lado, claro. se da el caso de la hibridación de forma artificial. Ya. Y evidentemente van pasando generaciones y encima los híbridos en el tema de los barbos y de muchos otros peces son fértiles. No es como la mula y el caballo, ¿sabes? O el Ajá. ligre, ¿sabes? Que es el tigre y el león, sale un ligre que es un híbrido que es estéril. Pero Claro, en el caso de los no peces puede son tener fértiles. descendencia. Si Pero van en ese pasando, caso, los barbos sí correcto, pueden tener 50 descendencia. generaciones, te puedes imaginar que uno tiene un 10% de esto, un 50% de este, y el cacao es importante. Madre ¿Entiendes? mía. Por eso es lo que hablamos del comizo. ¿Qué pasa? Que cada vez empieza a haber menos reductos donde realmente hay una pureza del tema del comizo. Insisto, que yo me pensaba que eran realmente los arapaimos. ¿Entiendes? Cuando no es así, que hay cierta plasticidad morfológica otra vez, Sí. en el que son muy diferentes y todos son barbos comizos. Yo creo que esto también nos tiene que servir para que cuando estemos en la orilla no digamos, he sacado un comizo, 100% esto es un comizo, porque no lo sabe nadie. No me atrevo ni a afirmarlo yo, cuando antes lo afirmaba con una rotundidad pensando Claro. que yo tenía la verdad absoluta del tedio. Y para nada. Para nada, en absoluto. Muy bien. Pero me encanta realmente eso, ¿no? Que hayan hibridado y que tengan esa descendencia, ¿no? O sea, que son fértiles. ejemplares completamente sanos y fértiles. Sí, son fértiles, es curioso, ¿no? Es genial. Lo que no va a hibridar nunca son los que están muy, muy lejos. Por ejemplo, lo que voy a mostrar ahora, ¿no? Que es, por ejemplo, el barbo de montaña, que me pone, según he estado viendo, que está en la zona norte de los Pirineos. No sé si... Sí, es por la zona de Gerona, ¿sabes? Ajá. ¿Sabes? La parte baja tiene zona de Pirineos y tal. El barbo de montaña, ahora saltamos a otro subgénero.
todo lo que hemos estado hablando antes, que hemos hablado bocajei, hemos hablado gitano, hemos hablado graels, hemos hablado comizo, nos falta el guiraonis, nos faltaría dentro de ese... Guiraonis, se dice así, barbo guiraonis. No, mediterráneo. Claro, es que antes has estado diciendo bocajeis y he comunes. tenido que buscarlo en internet. No, vamos a ver, voy a intentar decir el nombre solamente porque a veces hablando a la gente un poco, vamos a hablar con los nombres de andar por casa, ¿sabes? El común ibérico, ¿sabes? Ese es el bocajei, ¿vale? Hemos hablado primero el común ibérico, luego hemos visto el gitano, luego hemos visto el barbo de Graels y luego hemos visto el comizo, ¿vale? Nos faltaría el barbo mediterráneo, ¿vale? Y el barbo cabecicorto. Bien, he aprovechado para ponerlo mientras hablaba de ellos. No, pero vamos a hacer una puntualización aquí en este punto. ¿Qué pasa? De las 8 especies vamos a separarlos en 2 grupos. Uno que son 6 y otro que son 2, ¿vale? Son los 2 linajes diferentes que hay y los 2 subgéneros. Vamos a decir que son Luciobarbus, los otros 6 que hemos dicho, y luego tenemos el género Barbus, ¿vale? Que es el barbo de montaña y el barbo culirroyo, que de hecho son los 2 más pequeños que hay. Nosotros siempre decimos los pequeñitos. Los pequeñitos es barbo de montaña y barbo culirroyo. De hecho... Eso es otra familia, digamos. No, otro subgénero. Vale. Entonces pertenecen al mismo orden de los barbus, pero uno es barbus y el otro es luciobarbus, ¿vale? De hecho, la nomenclatura en latín, todos los demás que hemos mencionado antes es luciobarbus. Luciobarbus bocajei, luciobarbus sclateri, luciobarbus guiraonis, luciobarbus comiza, y estos pequeñitos es barbus. Esto sería Barbus meridionalis y el culirroyo Barbus hasi. ¿Dónde te voy con esto? Digamos que esta separación que se ha hecho en 2 subgéneros es porque estos 2 barbos pequeñitos vienen de un linaje diferente a los demás. Pertenecen a un linaje centroeuropeo donde está el barbo europeo, que es el Barbus barbus, que es el que hemos comentado al principio, que te he dicho. Este es el que no hay en España. Este es el que no hay. El de Inglaterra, inglés, el que se pesca en Inglaterra, que se pesca en Francia, que se pesca en Alemania, ¿sabes? Y tal. Eso es el Barbus barbus, barbo común europeo. Y este es Barbus meridionalis, que es barbo de montaña. Y el culirroyo sería Barbus hasi, que es barbo culirroyo, ¿vale? ¿Culirroyo o culirrojo? Sí, culirrojo, culirroyo, ¿sabes? Así. ¿Qué es lo que dice? Este linaje viene de la zona centroeuropeo, cuando todo el subgénero Luciobarbus son los procedentes del norte de África, de la zona mediterránea y de Oriente Medio. Que hay otras muchas más especies que no hay en España que también se denominan Luciobarbus, como Luciobarbus capito, Luciobarbus microcephalus, Luciobarbus esocinus, ¿sabes? Que los hay en Grecia, en Turquía, los de Irán, etcétera, etcétera. Me hacía gracia porque le dije a Raúl, venga, vamos a hacer un juego y le pongo pues todos los barbos que hay y que los adivine, claro. Me pongo a buscar cuántos hay. ¿Te acuerdas que te envié un GIF? Es una locura. O sea, una auténtica locura. Cientos, diría yo, no sé cuántos hay, pero cientos. Es una locura. Bueno, pues del barbo montaña nada, ¿no? Realmente no, el barbo de montaña, ya digo, es lo único que es posible que este sea un poco, Antonio, el más escaso por el tema de las localizaciones tan concretas que tiene, pero sí que es cierto que aunque lo hay en muy poquitos sitios, hay unas poblaciones bastante aceptables. De hecho, este verano iremos ya a meterle mano, ¿sabes? Porque ya tenemos contactos allí para pescarlos y tal, y se pescan con pan a flote, ¿sabes? Y son pequeñitos. A disfrutar. Sí, que se pescan incluso a cucharilla, ¿sabes? Sale mitad la mosca, ¿sabes? Con gusano, ¿sabes? Un barbo. Sí. Vale. ¿Sabes? ¿Entiendes? Hay una cosa que me llama la atención, que antes has dicho que el comizo puede hibridar con el Mediterráneo, pero claro, yo veo aquí la localización está muy limitada a la zona de Valencia, ¿no? ¿Cómo... Sí, el barbo mediterráneo prácticamente lo tenemos, Antonio, lo que es la zona del Júcar, el Turia y el Vinalopó, ¿sabes? Y 4 ríos y tal, también con un problema de estiajes, igual que pasa en el sur de España, como hablábamos con el gitano. Correcto. Y el tema está que el barbo mediterráneo, ya digo, sí que es posible, de hecho, este está catalogado como amenazado dentro de toda la catalogación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, cataloga cada especie de animal. Y dentro de la enciclopedia de los vertebrados ibéricos y tal, pues este concretamente está catalogado como incluso amenazado, ¿sabes? Un poco por el tema de la localización. ¿Qué pasa con el Mediterráneo? Que es, como he comentado antes, lo tenemos en la zona alta del Guadiana, que es una de las preguntas, de hecho, que yo le hice a Ignacio Doadrio cuando yo lo entrevisté. Y le dije eso, digo, ¿me puedes explicar qué hace un barbo mediterráneo en un río de vertiente atlántica? Y me contestó una pregunta, a una respuesta que a mí me dejó muerto. Me dijo que hace 2,5 millones de años, en el periodo Pleistoceno, tuvo que haber una conexión fluvial entre Júcar y Guadiana, en el que hubo una traslocación de varias especies, entre las cuales se encontraba el barbo mediterráneo. Hostia puta. ¿Cómo te comes eso? Te lo tienes que creer. Hombre, se me lo dice. Es que el tema de los peces continentales... 2,5 millones de años. Sí, en el Plio-Pleistoceno, exactamente, ¿sabes? Decía, ¿por qué? Es un movimiento de una conexión fluvial por tectónica de placas, por movimientos, ¿sabes? ¿Entiendes? Porque volvemos a lo mismo, es que la
La edad geológica es que no llegamos casi a entenderlo, de lo largo que es, lo del tema que hablábamos al principio de la especiación y tal. ¿Qué es lo que pasa? Ignacio Doadrio, de hecho, una de las cosas que uno de sus puntos fuertes es la biogeografía, que es una disciplina que, concretamente con los peces continentales, como los peces están en el agua, dentro del agua dulce, pues eso muchas veces nos da unas nociones de realmente los movimientos tectónicos que ha habido de placas por tema de terremotos. Puedes entender los movimientos de la tectónica de placas. Correcto, gracias. Exacto, de la geología a nivel del estudio de las poblaciones de algunos animales y concretamente los peces continentales. Sí, esto también con el tema de las plantas, cambiando bastante de tema, pero se ha sabido muchas veces el tema de, pues, corrígeme si me equivoco, por favor, el tema de cuando estaba pues en Pangea, ¿no? Todos los continentes juntos, se sabe también por eso, ¿no? Porque se han encontrado huesos de animales y también de plantas y restos de plantas. Pues imagínate, en Canadá y en Europa, y ¿no? pasos en los polos de animales que han pasado cuando no estaba congelado, ¿sabes? Y se ha habido periodos climáticos en los que a lo mejor era el tiempo y no estaba congelado, o había una zona en el que cuando se congela sube el nivel o cuando ha bajado había un paso de tierra, tío. Si eso se ha estudiado hasta en la antropología en el hombre, ¿sabes? ¿Entiendes? Los movimientos del ser humano, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces nos dan muchas nociones este tipo de cosas, ¿sabes? Súper interesante esto. Vale, a ver este dibujo. Yo creo que este dibujo es el único que puedes decir, que puedes adivinar. Se parece a un pez, por lo menos. Pero está solo por el color, no, al menos. Bueno, es que la televisión encima. Vale, no, es que se ve muy naranja. como un culirrollo, ¿no? Imagino, ¿sabes? Pero al menos para decir alguno tiene la misma cabeza y está no bien. Así, pero bueno, está bien. No pasa nada porque está genial. La verdad que yo no... Bueno, claro, no he pescado nunca por esa zona, ¿no? Pero está bastante localizado por donde Graels, pues coincide. Sí, los tienes sobre todo, es más, incluso un poco más a la zona de abajo, porque tienes algunos ríos que, sobre todo por la zona de Castellón, lo encuentras también en varios sitios del Ebro, y desde los años 90 se encontró una población muy pequeñita en uno de los afluentes del Júcar, ¿sabes? Porque de hecho algunos mediterráneos que se llegaron a estudiar a nivel genómico le encontraron algunas trazas de barbo culirroyo, ¿sabes? Hace como 20 años, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, una cosa así. Entonces ya digo, es un pez, ya digo, también de los pequeñitos, del linaje centroeuropeo, porque es Barbus hasi, y ya digo, lo tienes ahí en esos sitios y sobre todo, ya digo, hibrida con Graels y hibrida con Giraonis, ¿sabes? También, ¿no? Es curioso el porqué de los colores, ¿no? O sea, será rojo por algo evolutivo, de a lo mejor que estaba en una cuenca que tenía muchas arcillas y vete a saber, ¿no? Especiación, Antonio, es especiación. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cualquier ser vivo no gasta energía en una cosa que es inútil, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Será por supervivencia o por camuflaje o por algo tiene que ser, ¿sabes? Evidentemente, eso es así. No sé. Estos son más pequeñitos, ¿no? Sí. Los que encontramos en el norte son más pequeñitos. Sí. Por contraposición, me surge la pregunta, como le podría surgir a cualquier persona, ¿cuál es el barbo más grande que existe o ha existido en España? En España, ¿no? En España, sí. Hablamos en España. Sí. El barbo más grande que yo tengo constancia, sí. Bueno, perdona, no se puede decir comizo. No, pero... te digo, Raúl, y te lo digo que lo sé de buena tinta, ¿sí? Porque sé que hubo un testigo que es una persona que conozco bastante bien. Es un barbo que se pescó en Orellana. Ajá. Además, hace ya bastantes años lo pescaron con lombriz. Por desgracia, el barbo murió porque acabó en un bar, ¿sabes? Servido como tapas. Antiguamente se comían muchos y tal. Y el barbo pasó de los 22 kilos. ¿De los 22 kilos? De hecho, hay alguna foto por ahí del barbo cuando estaba muerto. Lo metieron en un congelador, estuvo congelado durante unos días y tal, y fueron unas personas a pesarlo, y cuando lo pesaron pesó 21 kilos 600, una cosa así. Yo, el pez era... Aparentemente tenía un poco la cabeza, pero claro, al final acaban deformándose en peces de este tamaño. Sí, claro. Y era como una bombona de butano, ¿sabes? Más o menos. Parecía una carpa, ¿sabes? De hecho, tú lo veías colgado, el tío lo tenía así cogido de la saga y la foto, pues bueno, yo que sé, es una pena. Es el récord absoluto mundial de barbo de Europa. Y el tema era que tú lo veías en una carpa. Y porque le veías la aleta dorsal pequeña y dices, cojones, pues es un barbo. Ya ves. Brutal, ¿eh? Yo he visto las fotografías. Tremendo. Increíble. Tremendo, ¿sabes? Tú, bueno, esto ya es un poco a nivel personal. No se puede saber. ¿Tú crees que pueden llegar a existir o que existen todavía barbos de esas dimensiones? O sea, se conocen barbos... Tanto que puedan llegar a los 20 kilos, vamos a ver, en todas las poblaciones de peces, en todos, llámese carpa, llámese barbo, siempre hay 2 o 3 jefes. Siempre.
¿sabes? En todo. No es que hay una, porque siempre hay 2 o 3 jefes y es muy posible que en un sitio que esté poco pescado, que se den las condiciones a nivel de enfermedades, calidad de agua y a nivel de alimentación, que se den como el tema de las carpas. Porque las carpas pueden llegar a pesar 40 kilos. Porque las carpas a veces son viejas y tienen 14 kilos y ya no estiran más. Ya. Depende de la genética, la alimentación, la calidad del agua, las enfermedades, un montón de factores. Y en el tema de los barbos, que pudiese llegar, es posible. Que haya aquí algún escenario que si no llegas a los 20, sí que podría llegar a acercarse bastante, ¿sabes? Es interesante también eso, ¿no? Porque existe un poco la fiebre de los peces grandes, pero aún así, porque si se lleva de manera sana, es decir, si valoramos también los peces pequeños y demás, hostia, pensar que puede haber un comizo de 20 kilos. Yo siempre creo que hay peces sin descubrir. Siempre quiero pensar eso, que no está todo pescado y que es grande. Mira, en sitios, escenarios que súper presionados, Antonio, por ejemplo, de barbos grandes, y lo sabe todo el mundo, la laguna de Ruidera. Sí, sí. El año pasado sacaron un barbo de 18-200 allí, ¿sabes? Yo es el más grande que he visto, ¿sabes? ¿Entiendes? Y ese animalito está allí, ahora era más viejo que la picor. Ya ves. Viejo, un bicho viejo, ¿sabes? Porque no puede haberlos. Hay escenarios que, bueno, tampoco queremos aquí decir muchos nombres, pero no es necesario, pero sí hay escenarios que sabemos que tienen una media en los barbos muy grande, ¿sabes? ¿Entiendes? Por ejemplo, tenemos el más, por ejemplo, Peñarroya, ¿sabes? Por decir que también es muy conocido. Peñarroya, nada, todos los barbos de 6, 7, 8 kilos, 9 kilos, yo sé, de barbos de más de 15 y 16 kilos sacos en Peñarroya, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Puede haber uno de los 2 o 3 jefes? Por supuesto. Es más, habrá sitios por ahí donde es muy posible que haya y la gente no tiene ni pajolera idea. Ya ves. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es una cosa tan así. Dicen, no, es que es por la edad. Aquí abrimos otro melón, el tema de la edad de los peces, ¿sabes? No podemos nunca saber ni determinar la edad de un pez, pues porque es que es una cosa completamente desconocida. ¿Por qué? Porque la única forma fidedigna de saber la edad de un pez es a través del estudio de los otolitos, que es un hueso que hay en el oído interno, que va generando capas de calcio, y eso es lo que se va contando más o menos, se puede contabilizar para estimarle una edad más o menos aproximada. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? No, es que un barbo, según la bibliografía, vive entre 14 y 16 años. Hace 2 años, en Estados Unidos, atraparon una carpa búfalo de 26 kilos, de las 5 especies de carpa búfalo que hay, y con 26 kilos le hicieron, hay que matarlo, evidentemente al pez, para hacer un estudio del otolito, y le estimaron una edad de 54 años. Me cago en Dios. Y te pesaba 23 kilos, y es un pez que llega a pesar 50 kilos, ¿sabes? Las carpas búfalo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos saber? Las carpas búfalo. Sí, es curioso, ¿eh? Con el ojo negro y la aleta de barbo. Súper extraña. La aleta dorsal de barbo. Es muy raro. Me llama mucho la atención, la verdad. Hemos hablado de todos estos tipos de barbo. Bien. Tú, si me equivoco, me lo dices. Bueno, al decir tipo, familia, especie. Puedo hacer una puntualización, ¿sabes? Sí, porque es probable que me equivoque. Y hemos visto que están muy distribuidos por España, en ríos, en embalses, en lagunas. ¿Qué modalidades se pueden utilizar para pescar estos barbos? No sé si preguntarte cuál es tu favorita. Sí, Raúl, yo te puedo si decir, la tienes. Hombre, la respuesta a este planteamiento que haces es con una palabra. Todas. Infinitas. Todas. O sea, no hay una modalidad en la que yo diga, no, es que no se pueden pescar barbos. Por eso es lo que hablaba al principio, de que posiblemente sea el pez más completo que hay. ¿Cómo pues? Con enchufables, a la inglesa, a la boloñesa, pues vamos a empezar al feeder, a fondo, a carfishing, a mosca, con pan a flote, al stalking, ¿sabes? Todo. A spinning, ¿sabes? En el fondo, con jigs, a medias aguas, en superficie. Con pellets, con boilies, con maíz, o sea, todos los cebos, a la ova, con caracoles, con peces muertos, con cangrejos, todo. Es un pez omnívoro que se adapta y que es oportunista a lo que hay. Entonces, todo lo que le podamos ofrecer, independientemente de la técnica que sea, si la sabemos dar en el momento y en el sitio, puede darnos. A mí, personalmente, yo los he pescado mucho a carfishing, con bolas o con cebos naturales. Sí. Vamos a dejarlo ahí, ¿sabes? ¿Entiendes? Porque hay unos que tienen más legalidad que otros y lo dejamos ahí. Vamos a poner cebos naturales, ¿sabes? También. Sí. Y muchas veces esta forma es la que nos puede poner en contacto con barbos muy grandes que son imposibles de pescar. No, es que esto no entra nada. Ya. Si tú le das algo que realmente el pez come de forma natural, puedes hacerlo, a no ser que lo que sometas es a un proceso de aprendizaje a comer un tipo de alimento con el tema de los boilies. Lo que pasa es que requeriría muchísimo tiempo. Pero al fin los animales, si sacas rendimiento, ¿por qué no puedes pescar un barbo de 20 kilos con un boilie? ¿Tú crees que esto es lo que ha podido ocurrir entonces en las lagunas de Ruidera? Por ejemplo.
evidentemente de que cada vez sean más accesibles antiguamente, pero que esto no es las lagunas, vámonos a Orellana. Yo cuando eran los concursos de Nuestra Señora de la Piedad, los primeros maratones que se hacían ahí en Orellana, la gente pescaba con habas, tío. Ya ves. Y el que ponía un boilie, madre mía, para sacar una carpa con un boilie, dímelo ahora. Ya ves. O sea, ¿tú crees que eso es básicamente adaptación Correcto. creada por nosotros? Cuando evidentemente un alimento entra dentro del espectro alimenticio de un pez, pues lo va a reconocer rápido. Tú no te necesitas un proceso de adaptación. Sí, necesitas ese proceso de adaptación, pero es muy rápido. A lo mejor la carpa, que es un pez un poco más como vacas que van pastando, pero es que el barbo es que es diferente, ¿sabes? Es mucho más desconfiado, es mucho más astuto, ¿sabes? Que, ojo, que hay carpas también muy astutas y muy desconfiadas, que no es diciendo que la carpa es tonta y el barbo... No. Justo en eso quería entrar, en esa diferencia entre el barbo y la carpa, porque este podcast lo escucha sobre todo gente que pesca carpas, lógico, pero muchas veces pescamos barbos, correcto, directa o indirectamente, queriendo o no, pero los pescamos. ¿Qué tiene para ti de especial el barbo frente a la carpa? Aparte de esta, digamos, que se puede pescar de diferentes maneras. ¿Qué tiene para ti de especial frente a la carpa? Más que de especial, de diferente, ¿sabes? Te diría, en cuanto a la carpa, ¿sabes? Por ejemplo, en la forma de actuar, cuando cohabitan carpas y barbos, sí que es cierto, por regla general, aunque a veces sacas indistintamente carpas y barbos, ¿no? En un mismo sitio, haciendo el mismo cebadero o la mismo spot que estás pescando, vas a sacar carpas y barbos. Sí que es cierto que se comporta de una manera un poco diferente. Y es que normalmente cuando tú haces un cebadero muy copioso de algo muy atractivo, imagínate, vamos a echar, yo qué sé, 10 kilos de cañamones. ¿Sabes? Tú imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, hay una goya que los peces se vuelvan gilipollas, ¿sabes? Sí. Se van a poner ahí, claro, vas a tener ahí todas las carpas y los barbos. Normalmente, aunque pueda haber alguno, ¿sabes?, que pueda entrar en mitad del bullicio de las carpas, siempre se van a mantener a la redonda. De hecho, es una buena estrategia para intentar seleccionar barbos en sitios donde ya las carpas estén activas fuera del invierno. ¿Entiendes? Nosotros hemos llegado a volcar 50 kilos de trigo encima de un H, pero con el bidón, volcando el bidón encima, no cebando, volcando el bidón en la barca, hacer boom, hacer una montaña, ¿sabes? O sea, casi hasta que hacía isla, ¿sabes? El trigo. Una cosa. Me imagino en el fondo. Y a las 24 horas, Raúl, pasar con la sonda por ahí, había una plía de carpas abajo. Hostia. Y luego lo que hacíamos era cebar con bolas alrededor, en un área de unos 20, 30 metros alrededor, y pescábamos fuera completamente del cebadero. Y lo que sacábamos eran barbos, entraba alguna carpa y evidentemente esos barbos luego cagaban algo de trigo, o sea que se tenían que comer un poco lo que estaba alrededor. Esa era justo otra pregunta que tenía preparada. ¿Cómo seleccionarías en un embalse como Buen Día, por ejemplo, que hay muchas carpas y hay muchos barbos, cómo tratarías de seleccionar barbos? Es decir, sabiendo que cohabitan, ¿tu estrategia número uno sería esa? ¿Un cebadero? No, mi estrategia número uno sería sobre todo pescar cuando más frío hace. Porque es más factible para pescar barbos. Yo he sacado barbos también en pleno verano, ¿sabes? Sí. Pero, por ejemplo, rehuiría de hacer cebaderos copiosos, evidentemente, e intentaría pescar a bastante más profundidad de la que normalmente se pesca la carpa, ¿sabes? ¿Entiendes? Para el tema del barbo. Nosotros hemos sacado barbos a 22 metros de profundidad. O sea, ¿eso podría ser una diferencia entonces de comportamiento? Sí, de que tienes más posibilidades de pescar más barbos que carpas. Que insisto, a veces los pescas indistintamente, ¿sabes? Sí, no, pero te preguntaba por el tema de la profundidad. O sea, ¿crees que el barbo llega y se alimenta en mayor profundidad que Yo la creo carpa? Que sí, sobre todo en aguas medio frías, que no sea como verano, ¿sabes? Y tal, que luego los barbos los ves por la orilla también. Sí. ¿Entiendes? Pero normalmente tú vas a Buen Día, díselo a los pescadores de mosca, por ejemplo, que van acechando peces por la orilla, que es lo que pescan casi todo, para que saque uno un barbo. ¿Entiendes? Por el barbo normalmente pica más abajo. Claro, estoy pensando también en otras diferencias que puede tener el barbo con la carpa y en ríos en los que hay carpas y hay barbos, el barbo, hemos comentado antes que remonta el río para poder desovar. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué remonta? Es que eso es una de los, pues no sé, es algo intrínseco en su metabolismo, de que cuando el agua alcanza una temperatura en concreto es el interruptor y el animal solo quiere subir para buscar zonas de corriente, zonas de grava, y tiene eso instaurado en su cerebro. Y es el éxodo de la subida del barbo. Que no existe una razón, es simplemente que cuando se dan esas condiciones lo que hace es evidentemente buscar zonas de grava con más corrientes, zonas más querenciosas, ¿sabes? ¿Entiendes? Para el tema de la reproducción. Esa sería una... Pero luego, por ejemplo, vas a Guadiana en zonas muy amplias de lo que es río, ¿sabes? Por la parte ya de abajo, ¿sí? Y digamos que hay zonas de grava, concretamente cada X son pozas, grava y tal, y en todas las zonas de grava están los barbos desobando. Y a lo mejor tienes una 10 kilómetros más arriba que otra.
Que no todos van a ir a la misma... Ya. Pero tienen esa obcecación de subir para arriba. Muy curioso. Estoy pensando también, justo con la freza que estabas comentando, el tema de las... lo voy a llamar verrugas. No sé si son verrugas. Sí, tubérculos. O tubérculos. Sí. ¿Por qué le salen esas cositas a los barbos? ¿Lo podemos saber o son los machos o las hembras? Yo creo que es por un tema de la lucha un poco de la territorialidad, por el tema de defender cada uno su nido, ¿sabes? Cuando se están desovando, es muy curioso que tú los ves ahí en zonas de poca profundidad, normalmente cada macho va defendiendo una zona muy pequeñita, que a lo mejor tiene 1,5 metros cuadrado, un par de metros, una cosa así, ¿sí? Y no deja que, y ves un macho aquí, otro aquí, otro aquí, está todo el río lleno de machos, más que se ve que son machos porque están mucho más oscuros y se ven los granos, los tubérculos en el hocico, y no dejan que uno se pase un pelo, ¿sabes? De otro, están ahí defendiendo, esperando que venga una hembra para que cuando pasa la hembra, pues agobiarla y cortejarla, darle golpes y tal, para que la hembra suelte sus huevos y evidentemente llegue el macho y suelte el esperma encima y los fecunde. Y ellos reciben ahí, o sea, lo que hacen es defender su zona. Y creo, ojo, que es mi opinión, tampoco yo tengo la verdad absoluta de nada, ¿sabes? Claro. Pero que creo que es por un tema de que a lo mejor al ser áspero un poco como para arañar un poco a los otros, ¿sabes? ¿Entiendes? Y defender. Pero una cosa que no entiendo. Dices, que a lo mejor lo he entendido mal, que los barbos machos se quedan en una zona concreta esperando a que pase la hembra. O sea, que no la acompaña. Porque creo que en la carpa lo que hacen es acompañarla, ¿no? Por un trayecto. Sí, bueno, acompañarla, ¿no? Lo que hacen simplemente es, las carpas concretamente, lo que hacen es darle cabezazos en la barriga porque por eso salen fuera del agua, literalmente. Son las hembras porque los machos les dan por debajo para que suelten las huevas y rápidamente llegar a fertilizarlos. ¿Entiendes? Y van soltando a la vez. Y por eso es ese jaleo que arman las carpas, que se salen del agua. Son los machos que empujan por abajo. Pero en el tema de los barbos, lo que hacen es defender eso, lo que decía Raúl, una parcela de terreno muy pequeña. Y hay veces que hay tal concentración de ellas que está cada uno en 1 metro cuadrado. Y los vas andando por el río y los vas pisando. No te acerques, y no comen nada. Te voy a contar una anécdota. Aquí pescando, aquí al lado de Madrid, en la época de la freza, claro, es una laguna, no pueden subir, ¿no? Claro. Pero estaban, pues eso, justo es como una especie de esquinita, de reculita muy pequeña, a lo mejor son 2-3 metros cuadrados, y había 2 o 3 machos. Todo el rato ahí permanentes y intentando pejarlo, pero con todo, o sea, con lombriz, con asticot, con boilie, con pellet, con pan, con spinning, pero yendo días seguidos y seguían ahí los mismos peces, los 3 peces los mismos, con el morro lleno de puntitos blancos. Los rabiosos. Pero no picaban a nada, o sea, digo, ya me falta saltar y cogerlo con la mano. No es lo más ético, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente cuando los peces se encuentran en esta situación, lo suyo es no pescarlos. Pasa como cuando los blasacos, ¿sabes? Se meten en los nidos y los tienes ahí a tiros. A mí me parece que es que es muy fácil, le tiras cualquier muñeco y lo defiende. Pues, ¿qué es lo que hace? Pica por defensa. Pues ¿sabes? Esto es al revés. Es una pena, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, no deberían de pescarse. Y en el tema de los barbos, hay veces, corrigiéndote, Antonio, de que a veces pescándolos a mosca, por ejemplo, con ninfas y tal, cuando están ahí apostados en estas zonas, que están todos ahí esperando a que pase la hembra, sí que es cierto que a veces por insistencia, insisto que no es lo más ético, porque no debería de pescarse, ¿sabes? No los molestes, ¿sabes? Porque están ahí en lo que tienen que estar, ¿sabes? Los animales. Sí que es cierto que al final acaban picando. ¿Pero por qué? Porque había una concentración de peces en corriente y venga a pasarle el muñeco por la boca y venga a pasar y al final acaban picando. Y yo creo que era por un tema, como el tema de los blases, por un tema de un poco de defensa, de déjame en paz ya, y al final mordían ahí, porque les estoy todo el rato pasando el bicho por la... Claro, y a moscas sí que los hemos pescado así, pero normalmente cuando se ponen a desovar, olvídate. ¿Sabes? Si los coges antes del desove, cuando se están agrupando, te puedes pegar un festival importante, ¿sabes? Sobre todo con el tema de la ova y cosas así, ¿sabes? Porque normalmente van a las zonas de chorrenteras, de correnteras y tal, que suele haber ova y los peces se ponen morados, ¿sabes? Y si lo coges en ese momento o después, van bien, pero justo en el momento que están ahí enamorados, normalmente los animales están a lo que están. No hay que tocarles. No es ético tocarlos. Es su momento, ¿no? Pero bueno, que nadie está libre, porque a veces los ves yo he tirado algún blas que estaba en el nido, ¿sabes? Claro, también, ¿entiendes? Luego déjalo otra vez ahí, porque el animalito, si está con los blases chiquininos, lo vas a soltar ahí y va a volver otra vez ahí. Es que no se va a mover el animal de ahí, ¿sabes? También yo ahí, en ese momento, hace ya bastante tiempo, y no sabía ni siquiera qué estaba sucediendo. O sea, no entendía por qué tenía los puntos blancos en el morro. O sea, que también... A mí también me dio para investigar, ¿no? Claro. Y bueno, está bien. Siempre una evolución y aprender, ¿no? Al final te da pie a eso, a que puedas ir aprendiendo nuevas cosas. Hablando de aprender, no sé si... Bueno, aunque no sea exactamente de la pesca, pero te quería preguntar un poco por tu afición al buceo. No sé si surge también como herramienta para poder aprender sobre el comportamiento de los peces. Es decir, nace
con el propósito de obtener información del medio, del comportamiento de los peces y luego poder pescar mejor? ¿O no tiene relación? Sí, yo creo que evidentemente a todos los que nos gusta la pesca lo que queremos ver es lo que pasa debajo de la lámina de agua, ¿sabes? ¿Entiendes qué es lo que hay? Lo intentamos saber con herramientas, con un batiscafo, con una ecosonda, ¿sabes? Ahora ya las ecosondas que el movimiento real, ya la hostia, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, evidentemente necesitamos saberlo, ¿sabes? Es un paso que creo que a la gente que es un poco inquieta y no le da miedo el agua, ¿sabes? Pues hay gente que tiene cierto pavor al agua, no sabe nadar, entonces es un poco reacia, pero el tema de poder ver debajo del agua, que es realmente lo que pasa, pues claro, el primer paso es, por ejemplo, hacer snorkel. Cualquiera que hemos ido a la playa en verano y tal, las gafas, las aletas y ver a ver peces ahí a las piedras, ¿sabes? Claro. Y a ver cangrejos, ¿sabes? ¿Entiendes? Es normal porque te llama esa curiosidad y porque de repente se te aparece delante de los ojos un universo que es increíble y tan diferente. Imagino que ni te lo imaginabas. Claro, ni tan diferente. Ahora ya no tendrás a lo mejor tanta sorpresa, ¿no? Claro, porque no, cuando bajas... extrapolándola al agua dulce, ¿qué es lo que pasa? Que claro, yo también he hecho bastante snorkel en agua dulce y tal, pero hasta que evidentemente que quieres dar el paso de el poder probar la autonomía de poder respirar bajo el agua, ¿sabes? Sí. Yo de hecho... Yo siempre hablo de la misma persona que tuvo un buen mentor, que es mi compañero de buceo, Jorge Sánchez Tapia. Sí. Y que él fue la primera persona que me puso un regulador en la boca. Y evidentemente el tener la sensación de poder respirar debajo del agua de forma autónoma, de repente te abre una cantidad de posibilidades en la cabeza que dices, hostia, yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Que y siempre de hecho, había vivido con la limitación de no poder hacerlo. Entonces, y yo siempre, yo animo a todo el mundo, Raúl. Mucha gente me pregunta, guau, tío, es que bucear tiene que ser la hostia, que no sé qué, el poder ver y tal, que cual. Y siempre le digo a toda la gente lo mismo, tío. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor toda la gente no está preparada para enfrentarse a una cosa así, que insisto, que es una actividad muy segura siempre y cuando se lleven unas normas muy básicas de seguridad, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, si no haces el idiota, es una cosa súper segura, no es un deporte de riesgo, ¿sabes? ¿Entiendes? Como lo dicen. Y el tema es que siempre hagan lo que siempre aconsejo, es hacer un bautismo de buceo. Un bautismo de buceo, te vas a cualquier club de buceo, puedes hacerlo hasta en las lagunas de Ruidera, que hay un club de buceo allí, ¿sabes? Y tal y cual. Solamente hay uno, ¿eh? Aunque digan los demás que hacen cosas, solamente hay uno, ¿eh? ¿Sabes? Los demás hacen cosas de snorkel y tal y cual, y hacen rutas y tal. Bueno. Sí. Un bautismo del buceo, no sé si es lo que valdrá ahora, vale 30 pavos o 50 pavos, es una noción muy básica de lo que, cómo funciona, exactamente el jacket, no sé qué, y te quitan la máscara debajo del agua, te la pones y tal, y sobre todo te ponen un regulador en la boca prácticamente de la mano del instructor y te metes de la cabeza bajo el agua y pruebas a respirar. Y flipas. Claro, y cuando tú ves esa sensación, porque cuando lo ves desde fuera, desde el desconocimiento, no sabes cómo funciona, tú te piensas que eso está echando aire, ¿sabes? Ahí, bla, bla, bla. Y que va, el regulador es como la membrana de la garganta que abre y cierra a demanda. Quiero mucho, quiero poco. Ya y ves. Es una membrana, es la misma membrana que tienes en la tráquea, ¿sabes? Es exactamente una goma, pam, 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 es un elemento mecánico, ¿sabes? Sí. Y tal. Y claro, tú de repente ves que puedes respirar, Imagino ¿sabes? que controlarlo eso será claro, complicado al principio. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre te voy a dar un poco, no quiero extenderme demasiado, pero básicamente una noción muy rápida de lo que se basa básicamente el buceo. Cuando tú quieras dar el paso ese, todo se basa en el tema del buceo, aunque parece todo muy complicado y que llevas 40 cacharros con 40 tubos y no sé qué, es todo muy sencillo, ¿sabes? Son simplemente 4 salidas en un equipo muy básico de buceo deportivo. Una salida que te va a ir a un cacharro que te indica la cantidad de carga que tienes en la botella para saber cuánto tiempo puedes bucear, que es en el manómetro, que a veces se combina con una brújula, con un profundímetro, manómetro. Vamos a dejarlo ahí. Otro que viene al regulador, que es lo que llevas en la boca. Otro tubo amarillo que va a otro regulador, que si uno se fija detenidamente, un buceador siempre lleva 2 reguladores. ¿Por qué? Porque esta pieza, que es un elemento mecánico, puede fallar. Y si tú estás a 1 metro, subes para arriba y respiras. Pero si estás a 20 metros, no puedes subir para arriba y respirar porque puedes tener una descompresión. Entonces, ¿qué pasa? Que ese elemento es tan importante para ti como para tu compañero. Porque puede fallar el de tu compañero. ¿Entiendes? Y que tú puedas tener otro para hacerle y puedas respirar y venga, vamos a subir para arriba si estás haciendo un buceo profundo. Vale. Y luego otro cuarto tubo que va a un chaleco que llevas puesto con donde va enganchada la botella. La botella, no la bombona. La bombona es la del gas. Pero esto es una botella de aire comprimido, ¿sabes? ¿Entiendes? Es una botella de aire, no es una botella de oxígeno, es una botella de aire comprimido, aire del que respiramos, que estamos respirando ahora, el aire atmosférico. ¿Qué es lo que pasa? Y ese chaleco tiene un aparatito que lo llevas en la mano colgando, que es otra de las cosas que cuelga, que se llama tráquea. Y es un cacharro en el que apretas un botón, se hincha, y apretas el otro,
y se deshincha. ¿Cuál es la función del chaleco? Lo que hace es como la vejiga natatoria de un pez. ¿Para qué? Para buscar un equilibrio en el agua en el que tú puedas ir surcando el agua como si fueses volando, buscando un equilibrio neutro completamente. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ponernos ahora un poco al nivel del equipo, lo que tiene. Si yo me meto en el agua, todo cuerpo sumergido en agua experimenta un empuje extensional directamente proporcional al volumen de agua que desplaza. Esto es el principio de Arquímedes, sí, que es como se llama. ¿Qué pasa? Cuanto más grandes eres, más agua desplazas y más ascensión experimentas. Es decir, yo me tendría que poner más plomo para poder hundirme. Yo a lo mejor tengo más volumen que tú, Raúl, tú necesitarías menos plomo. Yo más. Parece al revés. Pues Sí. yo peso más, me tengo que hundir más. Pues es al revés. Ajá. Eso es en lo que se basa el principio de Arquímedes. ¿Qué pasa? Yo me pongo un traje de neopreno, el neopreno flota. Entonces yo me pongo y floto para arriba. Me pongo la botella con el chaleco y me pongo todas las cosas y me tengo que lastrar con plomos. Ajá. ¿Para qué? Para poder bajar. Si yo me lastro, siempre tienes que ir lastrado un poquito más, bajo para abajo, me hincho para buscar el Y equilibrio. buscas el equilibrio para poder quedar en Correcto. esa capa. ¿Qué pasa? Cada vez que exhalas, vas para abajo. Y cada vez que inhalas por el regulador, vas para arriba. ¿Sabes? Entonces tú tienes que buscar un equilibrio entre la respiración, el jacket y la cantidad de neopreno, porque cuando tú bajas para abajo, el agua ejerce presión sobre el neopreno y el neopreno pierde flotabilidad. Y entonces vas para abajo. Y eso compensas con el jacket. ¿Qué pasa? Esto que parece muy complicado, las 2 o 3 o 4 primeras inmersiones que solamente vas a ir haciendo para arriba, para abajo, dando panzazos en el fondo y subiendo como un globo. ¿Sabes? O sea, con un cacao que no sabes ni, me cago en la puta, para arriba, para abajo, pum, panzazo en el fondo, una nube de polvo, ¿sabes? ¿Entiendes? Cuando más o menos tienes controlado eso, es cuando vas a levantar la cabeza y vas a empezar a mirar para adelante. Lo otro es para arriba y para abajo. Todo un proceso de aprendizaje. Exacto, claro. ¿sabes? Entonces es una cuestión de práctica, ¿sabes? Simplemente. Y ya digo que, insisto, que el tema del buceo, la posibilidad que te da de poder ver lo que hay debajo del agua, interactuar con los peces, incluso conocer realmente cómo es el fondo, ya no solamente por decir, no, es que yo voy a ver cómo es, sino cómo es el fondo realmente, donde luego practicamos la pesca, o sea, el horizonte de posibilidades que se abre. La información que te da es Y súper valiosa. cuando ya llegas a la interactuación con los peces, ¿entiendes? Donde tú los ves en el medio natural, pues ves las carpas, ves los barbos, los lucios, los Claro, siluros. por eso te quería preguntar, ¿no? Claro. O sea, ¿tú has visto cosas reveladoras que digas, esto yo no tenía ni idea de que un barbo hacía esto o de que una carpa Mira, hacía esto? hay, Raúl, una cosa que es prácticamente en todas las especies, y nosotros siempre lo decimos con la misma frase, ¿sabes? De donde hay palos, hay alegría. Ah, sí. Eso es, o sea, todas las especies, Donde hay todos los vegetación, peces, ¿no? donde hay árboles sumergidos y todo, carpas, barbos, siluros, depredadores, todos los peces siempre, porque encuentran refugio, de hecho creo que el otro día lo hablaba Miguel, correcto, hablando sobre el tema de las plantas acuáticas, que Sí, los de animales las estructuras siempre tienen también querencia, hablaba. correcto, ¿sabes? Exactamente, pues los animales se sienten a gusto más que en mitad de un campo de fútbol abierto, ¿sabes? Es lógico. Totalmente. Entonces, normalmente si queremos ver peces, pues tenemos que recurrir a ir a este tipo de sitios, no pescar, insisto, bucear en medio de un campo de fútbol, es muy raro, porque los peces siempre van a rehuir. Pero sí que es cierto que, claro, nosotros no dejemos de ser un elemento extraño dentro del agua cuando nosotros entramos ahí a interactuar con ellos, ¿sabes? Ajá. Pero la visión que te da de, por ejemplo, debajo de unos árboles, ver las carpas, por ejemplo, cuando están quietas, o sea, Madre mía. a mí, personalmente, me gusta más que pescar. Hostia. ¿Entiendes? No tenía preparada la pregunta de qué prefieres si una cosa o la otra, pero... Me gusta más que pescar. O sea, el tema de la interactuación con los peces, porque la visión que te da, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando tú ves una cosa realmente que te impacta, sabes tanto, y dices, hostia, necesitas compartir con los demás lo que está. Tú no te puedes comer eso tú solo. No, claro. ¿Entiendes? Por eso, o bien con fotografía, hoy en día ya con vídeo, con una GoPro, con no sé qué, y necesitas mostrar eso, tío, porque es tan apabullante, ¿sabes? Sí, es que increíble. necesitas enseñar, decir, mira, tío, yo no me puedo comer esto yo solo. Necesito que la correcto. gente lo vea, tío. ¿Has probado alguna vez hacer underwaters? Es decir, poner cámaras sabiendo que los peces estaban ahí. O sea, quiero decir, tratar de pescar una carpa y grabarlo. Con el tema, por ejemplo, barbería ibérica, ponemos Sí. muchos, le dimos cámaras de fototrampeo. Tenemos Sí. unas estructuras de hierro con unos brazos, ponemos unas GoPro, las dejamos fijas. A veces intentamos estimular a los peces con alimento o en Sí. sitios que son muy concretos y tal. Pero normalmente los
que en concreto sería el tema de los barbos, pero con las carpas pasa lo mismo. Normalmente los peces tienen una especie de memoria espacial, ¿sabes? Ajá. Que ellos recuerdan cuáles son los elementos en los que hay en su ubicaje normal, ¿sabes? Ellos salen por aquí, hacen la misma ruta, vuelven no sé qué. Pero cuando metes un elemento nuevo, Hostia. lo primero es, hostia, ¿esto qué es? Y con los barbos es una cosa... ¿Y ves esa reacción? ¿En serio? O sea, pero que no pase, que de repente hacen esto que es, ¿sabes? Y no pasa ninguno ni delante de la cámara, ¿sabes? Hostias. Ni delante. Por eso muchas veces la mejor forma que conseguimos imágenes subacuáticas es casi metiéndote, buscándolos por un lado y por otro, quedándote quieto, haciendo Entre mucho los acecho palos ahí, y pescando ¿no? o sea, y metiendo la cámara en una pértiga. Puedes ¿sabes? hacer la técnica de antes, ¿no? De echar un cubo de GoPros y luego poner un par de GoPros en un radio de 30 metros. Efectivamente, una cosa así, ¿sabes? Pero que te lo digo que son muy cabrones. O sea, cuando le metes un elemento nuevo, eso le pasa a las ratas. Curioso, ¿eh? Las ratas tienen, eso se llama neofobia. ¿Sabes? De miedo a cualquier cosa que sea nueva. Hostia. Y con el tema de los barbos, te lo digo, ya, pero iros a la mierda, ¿sabes? ¿Entiendes? Todos los barbos ahí echándole spam ahí. El otro día en Cazorla le estábamos grabando a los barbos del sur. Y los estábamos grabando y le metimos una pértiga de 7 metros ahí pegado a una pared, macho. Y decía, pero ¿será posible que no se acerque ninguno, tío, aquí? Digo, pues si estabais todos aquí un jaleo ahí haciendo fiestas, ¿sabes? Tirando Sí, spam, claro. haciendo fiestas, ¿sabes? Y no se acercaba ni uno, macho, ¿sabes? Hostia, Y todos hacían, chaval. y llegaba uno que ni siquiera lo había visto. Llegaba uno, aparecía por atrás y de repente cuando veía la cámara, ¿sabes? Lo primero aquí, Hostia, pum, qué ya bueno eso. rechazo, ¿sabes? Es una cosa. Bueno, también se dice Curioso. mucho, ¿no? El barbo es más desconfiado que la carpa. ¿Tú lo has visto debajo del Yo agua? creo que sí. Y de hecho Más receloso. tiene Antonio bastante mejor visión. Incluso. Curioso. ¿Sabes? Tiene muy buena visión y Eso de es hecho. algo que has podido tú comprobar perfectamente Pero- buceando, claro. o pescando a mosca, ¿sabes? Claro. Pescando a mosca, a veces Claro. haces un aspaviento mal hecho con un brazo, con la caña, que no sé qué, y dices, venga, coño, que está el pez allá de metros, tío, te está viendo en un ángulo en concreto, o sea, te ve, has hecho así y ya se Sin descuelga. embargo, las carpas no. La carpa no es que es un poco más miope, ¿sabes? Bueno, lo hablábamos con Miguel, no sé si has visto, Raúl, el capítulo de los sentidos de los peces, que hablaba Sí. Miguel de los sentidos, Sí. y la vista no decía que era uno de los más importantes para la No. carpa. Yo creo que no. En Yo cambio, a lo mejor para el barbo, yo creo también porque es un poco más depredador, podemos decir de alguna manera, de pez, porque la carpa depreda a lo mejor, no Sí, sé, igual también depende son del suposiciones escenario. mías, ¿no? No lo sé exactamente por qué, pero sí que ya digo, yo puedo. Yo he comprobado que tiene bastante mejor visión el barbo que la carpa. ¿Sabes? ¿Les has visto alimentarse en algún momento? Eh, O sea, de tú hacer una inmersión sí. y ver a los barbos Sí, sí. alimentándose, comiendo en el Es fondo. alucinante como con la nariz Guau, esa que tío. tiene, con Increíble. la nariz, porque por el tema de las distintas formas que tiene, incluso en la misma especie, lo de Sí. la plasticidad morfológica famosa, veía cómo utilizaban la nariz para voltear grava buscando bichos, ¿sabes? Y tal. Porque hay veces, y cómo cogen las piedras y las van quitando para buscar No en la grava. jodas. Sí, van quitando y las van escupiendo y tal para meterse ahí a comer alguna cosa. Porque es también que es, por ejemplo, otra particularidad, y de hecho lo comentaba mi amigo Lucas, ¿sabes? Cuando estuvimos entrevistando en Barbería Ibérica y tal, Sí. nos contaba que hay ciertos estereotipos de embalses en concreto en los que hay, por ejemplo, una población ingente de carpas De acuerdo. pequeñas, escuálidas, y que por lo que sea ese biotopo, ecosistema, no produce la suficiente chicha como para dar de comer a tantas bocas. Y hay miles de millones de carpas escuálidas porque salen todas las puestas hacia adelante, no hay un superdepredador en la pirámide arriba, ¿sabes? Y tal, todas las puestas hay superpoblación. Sí. Pero luego, en cambio, hay una pequeña población de barbos que son gigantes, tío. Ya ves. ¿Entiendes? ¿Qué coño comen los barbos que Las no comen carpas. las carpas? Se comen las carpas. No, pero hay, No lo sé. hay una cosa que también decía que no era Luca, que en un ecosistema faltaba un tipo de nutriente y eso generaba mucha escoliosis. Cuéntanos lo Sí, que resultó esto interesante. era, por ejemplo, en el tema de. Vamos a descomponer un alimento en concreto el que estimamos que era el más importante que había, por ejemplo, aquí en las aguas españolas, que es Procambarus carquili, cangrejo rojo americano, cangrejo de las mares. No, yo lo Me iba a sabía. decir el cangrejo, pero cuando has dicho Punchantis Belezansi, he Es dicho, hostia, Procambarus no carquili. sé Vale, si es bueno, el pues cangrejo. este es. ¿Qué es lo que tiene? Posiblemente sea el alimento más abundante para todas las especies. Sí. Tanto carpas como barbos, el black bass, el lucio, para muchas especies, para lucioperca, por ejemplo, y no queremos irnos por la marina de conejo. En Orellana han desaparecido prácticamente los cangrejos del puente de Gogolluda a la presa. Ya no echan ni cangrejeras. ¿Por qué? Por las luciopercas. Ajá. Hay muchas luciopercas en Orellana, muchas. Sí. Y es una cosa de hace 2-3 años para acá. Vale, ¿qué es lo que pasaba con el cangrejo?
que si descomponemos este como alimento con el tema de todos los aminoácidos que tiene, Sí. a nivel, no lo sé exactamente, ¿sabes? Cómo se puede descomponer para decir, vale, es que tiene tantos aminoácidos, tiene calcio, tiene no sé qué, tiene grasas, tiene lo que sea. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene la carencia de uno de los 8 o 9 aminoácidos esenciales. ¿Qué pasa? Cuando la dieta de algunos peces, en este caso de ciprínidos, llámese carpas o barbos, prácticamente el 99% de su alimentación son cangrejos, tiene una carencia de este aminoácido que lo que produce, una de los efectos adversos que produce, y esto no es que, esto está comprobado en acuicultura, ¿sabes? En alimentación de peces Sí. en acuicultura, es escoliosis. Hostias. Que son las columnas torcidas y tal, Sí. tiene una carencia en el tema de los huesos, no impide a los animales que puedan hacer una vida relativamente normal, pero evidentemente salen torcidos y de hecho lo hemos visto en muchas carpas y barbos, muchos. Hay algunos sitios, y de hecho es un escenario donde hay muchísimo cangrejo, de que prácticamente comerán prácticamente cangrejos y camarones, básicamente, y efectivamente hay un porcentaje de entre un 10 y un 15% de barbos que son como cuasimodos, ¿sabes? Totalmente. Es súper interesante. Cuando lo vimos Sí. en la barbería ibérica, nos quedamos súper sorprendidos, ¿no? Porque es algo que muchas veces nos preguntamos por qué este pez tiene esta forma o por qué tienen esas escoliosis. O sea, que me parece algo muy, muy interesante. Volviendo un poco al tema del barbo y a la población del mismo, en toda esta investigación que tú has hecho, ¿podríamos decir que hace 20 años había más o había menos barbos que ahora? No sé si 20 años es poco. Hombre, a lo mejor 20 años es relativamente poco tiempo, ¿sabes? Sí Digamos que es 50, vamos a ponernos en los años 70, ¿sabes? Por ejemplo, Vale. ¿sabes? 50 años, ¿sabes? Sí. Así más o menos. Sí, sí. Sí que es cierto, y de hecho esto es un planteamiento que nosotros hacemos siempre a toda la gente que entrevistamos, hacemos un tema de como de reflexiones, que se basa básicamente en 3 preguntas. Una, la que me acabas de hacer tú. Si considera bajo su punto de vista que la población de barbos ha crecido en los últimos, o sea, ha decrecido o ha crecido, ha cambiado en los últimos años, últimas décadas, ¿cuáles son los motivos y cuál es el futuro que le auguras? Esas son las 3 preguntas Tengo esas clave. 3 preguntas aquí. Pues esas 3 Raúl. preguntas se las hacemos a toda la gente, tanto a un pescador como a un biólogo, como a un señor que pescaba contra el mayo hace 40 años. Le hacemos esa pregunta. Y te lo digo, Raúl, que a veces las respuestas son un poco variopintas. Normalmente todas son, en un porcentaje muy alto, suelen ser negativas. Hay menos ahora. Hay menos por una serie de factores que vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son realmente los peligros o los factores que han propiciado que las poblaciones de barbos hayan aumentado o hayan decrecido? La gente que nos habla de forma positiva es porque a lo mejor ellos conocen escenarios en concretos donde realmente el barbo sigue siendo un superviviente y posiblemente uno de los peces que mejor se adapte a las condiciones que hay. Pero es, según de boca de biólogos, hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque hay unas poblaciones estables de barbos relativamente numerosos, grandes, pero que no tienen una renovación generacional. Eso te iba a decir. Por el problema de la reproducción. Exacto. Por el tema de los estiajes, por el tema de los cursos que se ponen, los canales que abren y cierran, que no dejan zonas de fresaderos. Y claro, sigue habiendo, porque volvemos a lo que hemos hablado antes del tema de la edad de los peces, no sabemos a ciencia cierta si pueden vivir 30, 40, 50 años. No lo sabemos ninguno. No lo sé yo, ni lo saben los biólogos. Y luego es lo que te digo, ¿sabes? Que esta gente te dice que sí, que a lo mejor hay eso, de que hay cierta cantidad de peces, pero normalmente siempre va en negativo. ¿Sabes? De que se ha notado mucho. Los problemas, lo que hemos dicho, interrupción de los cauces, problemas con el tema de fresaderos, la polución, extracción de áridos que afecta a los fresaderos naturales. Eso. Y luego con el tema de la reproducción de muchos azudes hidroeléctricas en el que no se hacen escalas, que nosotros hablamos de toda la problemática que atañe al barbo. Sí. O sea, no hablamos de pesca. Habla de, por favor, Claro, un poco claro. de este tema, del tema de Claro, las de presas. todo el tema de la problemática, ¿sabes? Pues, por ejemplo, el tema de la extracción de áridos, lo que hace es turbiar muchísimo las aguas, producir muchos limos en las zonas de grava, ¿sabes? ¿Este es Y el tal. tema de las graveras? Por ejemplo, ¿entiendes? Una extracción de áridos de las 1000 graveras que tenéis aquí al lado. Sí, Cuando sí. El Parque Regional de la Cuenca del Suroeste tiene 106 lagunas aquí. Sí. 106, ¿eh? O sea, hay unas pocas, ¿eh? ¿Sabes? Aquí, ¿eh? 106 lagunas hay aquí Ya ves. en un radio de 40 kilómetros a la redonda, ¿sabes? Sí, es y tremendo. cuando le coges el avión no tiene nada más que mirar así. ¿Entiendes? Es tremendo, Y dices, es hostia, tremendo. y todo es esto de tanta agua, ¿sabes? Ya Igual. ves.
¿Qué pasa? Que esta extracción, pues evidentemente contamina mucho y genera muchísimos limos, muchísimos cienos y tapa estas zonas de estas escorrentías naturales y tal. Que buscaban Pero, los peces para desovar. exacto, pero ahí entramos en el tema de que los ríos son ecosistemas muy dinámicos y cuando hay una riada también se limpia todo, de cañas, de mierdas, de basura. Pero cada vez hay menos lluvia y cada vez habrá menos riadas. Sí, en cierta medida hay menos lluvias, aunque todo es cíclico, ¿sabes? También el otro día puse un post, me acuerdo que comentaba, ¿sabes? El tema de que de repente vamos a morir, ¿sabes? Del tema de la sequía y ahora resulta que llevamos 2 días que vamos a morir de inundados, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se ha variado el índice pluviométrico normal que ha habido, casi un desastre para todos los cereales y todo el tema de la agricultura. Ha sido un puto desastre, no se ha recosechado nada. Pero es que cuando marzo vaya, mayo marcea. O sea, eso mismo dijimos nosotros hace un par de días. Y sí que es cierto que estas sequías y estos periodos, por la zona en la que estamos, siempre ha pasado así. Bueno, vamos al tema del tema. El tema de la extracción de áridos es uno. Y luego, sobre todo, el tema de el poner barreras en los ríos para el tema de hidroeléctricas, que son estrictamente necesarias para generar luz, para derivar a canales, para el tema de riego, en el que en algunos sitios se hacen escalas, que son las escaleras para peces. Escaleritas para que salten, ¿no? Sí, pero hay muchas que están hechas, incluso en el Tajo, yo por la zona de Toledo donde vivo, pero que luego necesitan mantenimiento. Eso se llena de troncos, se llena de árboles, se llena de no sé qué, no se mantiene y hacen su función, ¿sabes? Y hay algunas que funcionan muy bien y está testado de que eso realmente hace su función reproductora para que los peces suban para arriba en busca de zonas más querenciosas donde pueden reproducirse. Tema de polución. ¿Qué pasa? Cada vez más aguas fecales y tal. Sí que es cierto que el barbo es bastante más exigente que otras especies con el tema de la calidad de las aguas. Normalmente, ejemplo, Toledo, yo desde que llevo viviendo allí 17 años, 2 veces ha habido mortandades allí en Toledo y los primeros que salían panza arriba eran los barbos. Mortandades gordas. No exageradas porque sigue habiendo una población bastante decente, pero sí que es cierto que los primeros que caían eran los barbos. En cambio, carpas no aparecían, ni peces gato, ni tontos. Y eran por polución, por contaminación del agua. ¿Qué pasa? De vez en cuando aquí en la ciudad, sí, en el Henares hace 3 o 4 años pasó. También que fue de una fábrica de un disolventes o no sé qué leches, y todos los peces panza arriba. Y los primeros que tal son los barbos. El tema de estiajes por el tema de la carencia de lluvia, ¿sabes? Igual. Y luego una cosa también que es bastante importante, que hemos hecho mención antes, que es el tema de las exóticas invasoras. Para lo bueno y para lo malo. Ahí te iba yo. ¿Qué especies invasoras tienen una repercusión directa en que el barbo pueda seguir conviviendo? Es decir, que pueda también no solamente vivir, sino que pueda tener esa descendencia. Yo creo, bajo mi punto de vista, posiblemente la que entre en una competencia directa brutal es el siluro. Ajá. El siluro posiblemente sea la más dañina por una sencilla razón, de que el siluro es un pez que está diseñado totalmente para vivir en la corriente. Y esto es una cosa que se da de hostias, con perdón, con cualquier planteamiento que dicen el siluro gordo ahí en una recula ponzoñosos, así tal. Yo cuando empecé pensado, pero es verdad que su cuerpo... Cuando empecé a pescar, Raúl, siluros a spinning, yo me di cuenta hasta el punto de la hidrodinámica que tiene un siluro. O sea, donde haya espumarajos, corrientes, cementos y hierbas, ahí están todos los siluros metidos. Hostias. Eso lo descubrí yo cuando empecé a pescar los spinning hace ya bastantes años, con catamarán y en pato, y cuando no pescaba ni el tato, ¿sabes? Así. Y de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Entra en competencia directa porque es el biotopo por antonomasia para el barbo. Es la zona del barbo. Desplaza, depreda, se lo come y evidentemente desaparece. Y a las pruebas me remito de todo el tema que ha pasado con el tema del siluro en el Ebro. ¿Qué pasa? El siluro sigue acampando a sus anchas. Para lo bueno y para lo malo, que yo he sido pescador de siluros, yo no soy un antisiluros, ¿entiendes? Claro. Es así, yo llevo pescando siluros casi desde que me salieron los dientes, ¿sabes? ¿Entiendes? Igual. Sí, pero estos son hechos, o sea, te puede gustar más o menos. Pero si siempre he querido pescar siluros, yo me he ido al Ebro, ¿sabes? Yo no quiero los siluros ni en el Tajo, ni los quiero en el Juga que se han pescado en Cullera, ni los quiero en el Guadalquivir que los han pescado en Sevilla, ni los quiero en ningún sitio, ¿sabes? Que no sea en el Ebro, que en el Ebro, al fin y al cabo, no deja de ser un ecosistema completamente equilibrado donde lleva los mismos años que tengo yo. Sí, sí. ¿Sabes? ¿Entiendes? No, lleva 2 años más, ¿sabes? Lleva 48 años, ¿sabes? El siluro en el Ebro. Ya. ¿Entiendes? Desde que se echó en el 74, ¿sabes? Pero claro, que de repente aparezca de forma espontánea, no sabemos las consecuencias que puede tener. O sea, es que es jugar y volvemos siempre a la misma, que es el mismo discurso de siempre, ¿no? De entrar, no, es que la gente juega a Dios, es que no sé qué, es que no se es consciente, pero no solamente el tema del siluro. Antes te hacía mención al tema de la lucioperca en Orellana, tío. Volvemos a lo mismo. Tío, la carpa es en Orellana, ¿de qué se han alimentado siempre, tío? De cangrejos. Es que no hay cangrejos, Raúl.
Es que han desaparecido, que ahora cualquiera que va a pescar Orellana está pescando con un boilie. Ahora, ¿cuánto duraba hace 10 años un boilie en Orellana, tío? Si te duraba 20 minutos. ¿Entiendes? Y no hay ahora que los cangrejeros se están echando todas las cangrejeras del puente de Cogolludo para el puente de Talarrubias, tío. Porque no hay cangrejos. Yo lo he visto buceando en el puente Cogolludo hace 2 años, tío. Había una pelota de luciopercas ahí en la Termopilina, tío. Ya ves. Pero una pelota de luciopercas de 2-3 kilos. Luciopercas grandes que me bajaba por la mañana, o sea, por la noche con el querido de mi colega. Vamos a coger cangrejos. ¿No? Luciopercas así, Raúl. Oh. Millones, tío. Todas con los ojos brillantes por ahí. Dios, sí. Digo, esto hace 2 años. Madre mía. O sea, y la lucioperca, que es un pez de fondo, 40 metros de profundidad, límite aneóxico, claro. Caza en bancos, nocturno, el vertebrado que mejor visión tiene en la oscuridad, ¿sabes? ¿Entiendes? La lucioperca es más mala que la quina, tío. No ¿sabes? ¿Entiendes? Con todo mis respetos a la gente que yo he pescado luciopercas y me gusta pescar porque es un pez muy vistoso, muy técnico. No, imagínate que eso, que especies como el siluro entran en ecosistemas o en ríos como, yo que sé, el Guadiana, ¿no? O... Que entrará Antonio, por desgracia, ¿sabes? Sí, porque de la misma manera que está ahí en el Tajo, ¿sabes? Los siluros extremeños, que yo entiendo que es un atractivo en cuanto a la pesca, es muy interesante, tío. Volvemos a lo mismo, son peces de 2 metros a tiro de caña, tío. ¿A quién no le puede gustar eso como pescador? ¿Entiendes? A cualquiera. Pero el tema de que ser un poco, porque es un pensamiento muy egoísta, tío. Quizás algo que también se va a ver en, no sé, dices que lleva 50 años en España, el 48 siluro. años. 48. Quizá en 200 años vamos a ver toda esa evolución y cómo repercute en todo. Yo lo que no quiero es que al final acaben siendo todos los ríos como el biotopo del Ebro, ¿sabes? Que tenemos alburnos, que esa es otra. ¿Sabes? El alburno es otra, ¿sabes? Porque el alburno te la marina, el alburno es cojonudo, un pez pasto, no sé qué, mira que de Martínez pescadores hay, ¿sabes? Hay un montón de garzas ahora con los alburnos y cormoranes, ¿sabes? También. Lo tengo aquí apuntado. Correcto, para preguntarte. ¿Sabes? ¿Entiendes? ¿Cuál es el tema del alburno? El alburno es que es tan sumamente prolífico y tan sumamente invasivo que es una competencia directa con todos los juveniles de todas las demás especies. Claro. Llámese lucios, barbas, barbos, no sé qué, no solo que depreda sobre el alburno. Por la comida, es terrible el tema del alburno. Porque ¿No, es una ¿no se alimenta también de huevas? Sí, cualquier alburno? cosa. Es un bicho insectívoro. Cualquier cosa que flote, yo tengo gusanos y en un sitio donde un poco en código saca 200. Total. Cualquier cosa. Y es un problema también todos este tipo de especies y las exóticas invasoras. Insisto, yo no quiero que todo se convierta en el Ebro y que haya alburnos, luciopercas, 4 carpas gordas y siruros, tío. Quiero un poco más de variedad. ¿Cómo influye el tema del cormorán en esta, digamos, en que pueda seguir existiendo el barbo? ¿O cómo ha influido en estos años y ya se sabe que tiene una influencia directa? Yo, mi opinión respecto al tema del cormorán, evidentemente, claro, ¿qué pasa? Que se ha extrapolado muchísimo a las aguas continentales. ¿Por qué? Porque hay realmente una masa de peces de agua dulce que es capaz de soportar esta población tan numerosa. Llámese. ¿Cuál es la madre del cordero? El alburno. ¿Entiendes? Que evidentemente se coma pez de gato y que coma barbos de 1 kilo y que se coma carpas de 1 kilo, que se las apretan, ¿eh? Sin problema. Correcto, pero esta población la puede soportar el alburno. Donde es realmente negativo es donde en los ríos de León y tal, que no hay alburnos y tal, y claro, que se meten para adentro cada vez más interior, y es que arrasan con el tema de las truchas. A mí no, yo no soy pescador de truchas, pero para la gente que allí le tiene que hacer puta gracia. O sea, de que tengan aquí las estas y luego encima que tenga ese grado de protección que no se pueda controlar, vamos a decirlo así. No, es que no puedes pegarle un taponazo a un cormorán, ¿sabes? ¿Entiendes? Si realmente una cosa se va de madre, lo que hay que hacer es controlar. A mí no me gusta la caza, pero entiendo perfectamente que a los guarros, a los jabalíes, hay que controlarlos, porque si no el monte es un desmadre. Y yo no lo haría, ¿sabes? Te iba a preguntar estamos hablando de todas estas especies exóticas que influyen en que pueda seguir existiendo el barbo. A lo mejor es una pregunta un poco controvertida, pero te la tengo que hacer. ¿Tú crees que se hace todo lo posible desde la administración? Desde la administración no se hace nada, tío. No era controvertida. No, pero es que no se hace nada en materia de pesca. Lo único, prohibir y poner trabas. Es lo único, ¿no ves que realmente... O sea, ¿crees que no existe una protección hacia el barbo? Sí, la finalidad es acabar con la caza y con la pesca y con cualquier actividad que sea intrusiva con el medio natural. Punto. Esa es la finalidad. Eso es lo que yo opino. ¿Vas a decir algo, Antonio? No, que antes has comentado que estuviste tú en la federación, algún tipo de federación de pesca, ¿no? No, federación no. No, ¿en qué organismo estuviste? Cuando pasó lo del tema de la inclusión de la carpa, la trucha arcoíris, el cangrejo americano en el catálogo de especies exóticas invasoras, sí que es cierto que hubo muchos pescadores que nos pusimos un poco en pie de guerra para luchar contra esta ley absurda que cuando
nos obligaba a dar muerte a la carpa, concretamente en este caso era la carpa, ¿sabes? Porque si no estabas incurriendo en un delito muy grave, ¿sabes? Con multas de 6.000 euros, ¿sabes? Y cosas, un disparate, y querían hacernos a los pescadores partícipes y verdugos de una teoría que era completamente inviable, ¿sabes? De la erradicación de la carpa, no, hay que soltarla. Y hubo muchos pescadores que nos pusimos un poco en pie de guerra y bueno, nació la Asociación Española de la Carpa, ¿sabes? Y tal, por defender un poco con gente muy buena. Y bueno, pues yo estuve allí metido también, lo de la plataforma en defensa de la pesca, se hicieron manifestaciones, toda la gente se acuerda de un poco de todo lo que pasó en aquel entonces, hasta que se consiguió un poco parchear la ley. Y, por ejemplo, con el tema de la carpa, en aquellas aguas en las que estuviese presente anterior al año 2007, que fue cuando era la ley de biodiversidad de Cristina Narbona, el gobierno Zapatero, pues nos permitía poder soltar los peces en ese tipo de escenarios, que prácticamente son todos. El tema de la administración es algo... Todos los pescadores lo sabemos, ¿no? O sea, es común que todos decimos, no, si no hay nada, no hacen nada. Yo, vamos, personalmente estaría dispuesto a pagar el triple de licencias si fuese necesario, con tal de que hubiese cierto... Yo qué sé, es que no sé, consulta, control, no sé, cooperación, cuidado. Hay mil cosas. Antonio, y siempre es el mismo discurso de toda la vida, ¿sabes? ¿Entiendes? Y al final llega un momento que te acabas cansando, ¿sabes? De estar golpeando puertas y llamando puertas y hablando con políticos y con cosas que lo hicimos mucho con la asociación. Toda la gente te da palmaditas en la espalda, que si me parece maravilloso, yo estoy con vosotros y tal, pero a otra cosa mariposa, ¿sabes? Sí, eso viene de arriba. Es muy ingrato, ¿sabes? ¿Entiendes? De que realmente todo el mundo quiera decirte sí, si lleváis razón y tal, y luego no se haga absolutamente nada. Y siempre decimos lo mismo. Si realmente la regulación de la pesca, de la carpa, vamos a poner en este caso, que sería básicamente la pesca nocturna y la acampada libre, controlada, vamos a decirlo así, si la administración fuese consciente hoy en día el volumen que tiene lo que es el tema del carfishing aquí en España y la cantidad de gente que hay, de lo que estaríamos dispuestos a pagar para que se controlase y pudiésemos hacerlo de forma legal, entre comillas, no que sea el coño la Bernarda, realmente iban a tener una entrada de dinero que le iban a hacer los ojos las S de los dólares. ¿Entiendes? De lo que estaríamos dispuestos a pagar, pero es un discurso que te digo, Antonio, a mí ya es que me duele la boca decirlo. Llevo tantos años luchando, dándome de puñetazos contra la misma pared, tío, que es imposible. Y por más proyectos que hemos hecho, fórmulas, porque es que en Europa se gestiona de otra manera, si siempre es la misma, es el mismo discurso. ¿Entiendes? Y decir, esto se puede hacer así, hay 1000 fórmulas, 1000 proyectos experimentales, vamos, una experiencia piloto en Buendía, todo lo que te puedas imaginar que hemos hecho, ¿sabes? ¿Entiendes? Vamos a hacer aquí puestos que estén determinados a gente que los reserve, tío, que te vais a llevar aquí dinero para los ayuntamientos, tío, ponéis aquí a 2 tíos de guardas, que son puestos de trabajo. Sí, los por sitios, un oído le entra y por otro le sale. Sitios que funcionan bien aquí en España, que están regulados, por ejemplo, cotos, ¿no? Hay algunos cotos que lo llevan clubs de pescadores, no es lo más común. Pero bueno, ahí sí que consiguen sus permisos y sus cosas. Sí, son pequeñas como un plan du parecido a lo que hay en Francia, ¿sabes? Sí, son pequeños lagos y tal que lo lleva el ayuntamiento con un club de pescadores y tal, con ciertas concesiones, cada uno con su normativa. Claro, hay sitios que se puede pescar de noche, otros que no, otros se puede meter barca, otros no. Con el coto contratan a un guarda y el guarda va pasando todos los días, va viendo los permisos, va viendo que está todo bien. Eso todo se llama en una sola palabra, se llama control. Saber quién está ahí, ¿entiendes? Porque luego lo que no puede ser es, insisto, es el coño de la Bernarda, ¿verdad? Ahí todo basura, haciendo lo que le da la gana, porque es que luego los españoles somos así, ¿sabes? ¿Entiendes? Por desgracia, para lo bueno y para lo malo. Veo muy útil esta reflexión y creo que es algo que no habíamos hecho anteriormente. Nosotros siempre hacemos bastante hincapié en que tratamos de transmitir una serie de valores a las nuevas generaciones, pero creo que no habíamos hablado de esto antes y creo que es interesante que las nuevas generaciones también lo escuchen. Hilando un poco con esto de las nuevas generaciones y un poco a modo de reflexión final, yo quería preguntarte, como hemos dicho, bueno, no quiero decir que sea muy viejo, pero tú llevas muchos años pescando. Gracias. Llevas decir, muchos años. Sí, ¿Cuántos años llevas pescando? Yo qué sé, yo llevaré pescando desde que tenía 8 años o por ahí, más o menos. Bueno, 38 años. Por ahí. Y la carpa con bolas llevo pescando desde el año 95. Vale, muchísimos años. 31. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando? Sé que es una pregunta muy general, pero ni siquiera tienes que decir si ha evolucionado de manera positiva o negativa si no quieres, pero ¿cómo crees que ha evolucionado y cómo has vivido tú esa evolución? ¿Cómo te ha afectado a ti como pescador esa evolución? ¿Te puedo hablar claro?
Para eso estamos. Yo te voy a dar mi reflexión de cómo es. Primero, yo junto con una generación entera de pescadores, pues yo no soy pionero en nada, ¿sabes? No. Evidentemente, ¿sabes? Yo nací de la mano de una gente que a lo mejor os suena el nombre, que se llamaban Peter Stacks y Rafael Cerpa, que era la antigua Peña El Carpón, ¿sabes? Nos suena. Esta gente fueron los pioneros, aunque no fueron el primero exactamente, que empezaron a publicar en los canales que había antiguamente, que eran las revistas de pesca, que volvemos a lo que hemos hablado al principio de la entrevista. Sí. Era lo que había. No había otra cosa. Ni tele, ni internet, no existía otra cosa. Entonces, a través de las revistas de pesca, hubo un primer pescador que se llamaba Peter van Heewijk, que era un pescador holandés, que estaba casado con una española y que pescaba y hablaba español, ¿sabes? Y tal y cual. Y fue el primero que empezó a publicar algunas cosas de forma un poco confusa sobre el tema de los boilies, las alarmas, las cañas en horizontal, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Sí. Y los boilies que se hacía con comida de gato, con huevo. Polía comida de gato y hacía boilies y tal. Ese fue el primero. ¿Qué pasa? Eso fue para el año 90, 91, por ahí. Pero todo un poco difícil de entender. Difuso y difícil de entender. El hombre no se explicaba estrictamente bien. Hasta que en el año 95, en la revista Solo Pesca, la de Kiko Carrión, tomó contacto con Peter Stacks y Rafael Cerpa, que tenían un club, un grupo, que estaban medio españoles, medio ingleses, de los que viven por ahí por la zona de la costa, ¿sabes? Y tal, por Málaga, ¿sabes? ¿Vale? Por Jaén y tal, que tenían se llama la Peña del Carpón. Ellos empezaron a publicar en esa revista y a raíz de eso salió una generación entera de pescadores que, siguiendo las enseñanzas de esta gente, que para mí fueron mis mentores, y de hecho luego finalmente los he conocido en persona, como a mucha otra gente, Marco Víctor Calleja, ¿sabes? Y tal, ¿sabes? Y salimos esa generación entera. Vuelvo a lo que hablamos en el principio. ¿Qué pasa? Encontramos todo virgen, un mundo por descubrir. Con la información que había era un puto paraíso, tío, ¿sabes? Cada pez que sacabas en un sitio, en esa indagación que tú hacías de forma autodidacta, tenía un valor. Yo cuando saqué en Guajarat mi primera carpa de 11 kilos y medio, ¿sabes? Una Semana Santa que fui con mi mujer mirando la guía de Kamsa, ¿entiendes? Como cuando dije, claro, hostia, a mí me supo a gloria no lo siguiente. ¿Sabes? Dije, hostia, yo he tocado techo. Digo, acabo de descubrir una herramienta, ¿sabes? Que se puede poner... O sea, yo había puesto una herramienta en mis manos que decía, cojones, es que esto te pone en contacto con las carpas que son imposibles de pescar, tío. ¿Entiendes? Con todos los peces. Digo, es una herramienta que, sabiendo usarlo, y evidentemente, claro, todo mucho más lento, porque, insisto, y la información es, ¿sabes qué quiero? Este embalse. ¿Qué cebos hay? ¿Qué es puesto? ¿Qué spot en el puesto? ¿Entiendes? O sea, es que ya ese punto, ¿no? Tienes que pescar así, o sea, es una puta locura, ¿sabes? Entonces, es un proceso mucho más lento, pero pienso, bajo mi punto de vista, mucho más satisfactorio a nivel personal. Vale. ¿Qué es lo que pasó? Esto fue, evidentemente, una evolución. Cuando nosotros empezamos a tener un poco de voz, que a mí siempre, como os habéis podido dar cuenta, me gusta contar cosas. No sé de qué hablas. Pues no, en absoluto. Como no cuento nada, pues evidentemente los canales que teníamos, en el que yo podía contar cosas, fue cuando descubrí el grupo de Webcar y la revista Federpesca. Joder, ya ves. ¿Entiendes? Webcar, entonces, yo empecé a contar mis rollos, ¿sabes? ¿Entiendes? Lo que yo experimentaba, ¿sabes? Como lo del tema del buceo, que necesito enseñárselo. Pues yo, lo que yo sentía y las cosas que yo aprendía, necesitaba contárselas a alguien, ¿sabes? Y esto, evidentemente, junto con más gente, yo no soy ni el pionero ni el mentor de nada, ¿sabes? Yo fui un grano de arena más en esta montaña, ¿sabes? Evidentemente esto se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que se hizo un monstruo, ¿sabes? De una envergadura que cada vez más, que ahí se retroalimentaba con más gentes y más generaciones, que evidentemente se compartía ese conocimiento y al final crece todo en progresión geométrica, ¿sabes? ¿Entiendes? Y al final se crea una cosa en el que hay una frase que el otro día se le decía a mi mujer, que es un poco, que me sabe mal, ¿sabes? Por realmente un poco el cáliz que ha tomado en algunos aspectos, aunque no tiro la toalla, ¿sabes? En que todavía quiero tener esperanza. Por eso estamos aquí, ¿no? Correcto, ¿sabes? Efectivamente. Y creo que la forma en que lo planteáis vosotros es cojonuda, porque lo hacéis de una forma bastante sana y vamos a dejar de hacernos la rosca, ¿sabes? ¿Entiendes? Total. Es la puta verdad, ¿sabes? Y a lo que es del César, se le da al César. Un amigo mío que se llamaba Claude Vallet, ¿sabes? Que es guía de pesca en Mequinenza, muy conocido, hace ya muchos años. Me dijo hace más de 20 años, cuando yo empezaba allí, yo con los siluros, iba a pescar la carpa, conociendo mis primeros pinitos, me dijo una cosa que es muy cruda, tío, ¿sabes? Si te la voy a decir, ¿sabes? Me dijo, mira, tío, dice, yo fui presidente del primer club de Suiza, que de hecho no es ni francés, es de suizo. Y dice, y yo conozco muy bien a
a los españoles, ¿sabes? Dice, ¿cómo sois vuestro talante de los españoles? Y me dijo, el carfishing, es duro esto, ¿eh? Dice, está podrido, tío. Hace 20 años. Y me dijo, yo sabiendo cómo sois vosotros y cómo es lo que conlleva el carfishing, dice, el día que esto explote, dice, va a ser una merienda de negros. Esto me lo dijo hace 20 años. Es duro, lo que te estoy diciendo. Y dije, por eso intento no perder la esperanza por el cáliz realmente que ha tomado. ¿Por qué? Porque hay gente que seguimos intentando disfrutarlo porque lo que nos gusta es pescar, ¿sabes? Nos gusta pescar y no necesitamos demostrar a los demás porque todos tenemos nuestro ego. Todos tenemos nuestro ego, yo el primero, y nos gusta. Todo el tío, mundo. es así, nos Claro. gusta, que es una cuestión de narcisismo, tío, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí. Tienes que mostrar, yo tengo mi habitación, mi Reconocimiento despacho lleno de social. fotos mías, es narcisista. ¿sabes? Está dentro de la necesidad del humano. Correcto. Está. Es así, es algo que es natural y es innato, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que poniendo esta herramienta, en la que yo también he tenido mi parte de culpa, Te ¿sabes? iba a preguntar. En las manos de gente a lo mejor de que no lo ve con esta limpieza, naturalidad o salubridad, ¿sabes? ¿Entiendes? De verlo de una forma sana, ¿sabes? ¿Entiendes? No verlo como una competencia. Se ha creado una cosa en el que hay una generación que siempre la ha habido, pero que ahora ya se ha enquistado muchísimo más, en el que a lo mejor es gente que utilizando esta herramienta y dedicando mucho tiempo puede poner en sus manos una forma de poder destacar en una cosa en concreto, ¿sabes? Ya. ¿Entiendes? Y cuando tú tienes un escaparate gratuito, sin filtros, como son las redes sociales en las que tú puedes mostrar tus gestas, ¿entiendes? Tienes un baño de multitudes que eso retroalimenta tu ego todavía más. Y entonces empieza a generar un cóctel, ¿sabes? En el que la finalidad, el fin justifica los medios. Y es cuando se empiezan a generar esas guerras púnicas entre unos y otros, que se sacan los ojos simplemente por estar ahí en el candelero. Ya. Y eso es lo triste, ¿sabes? Que tiene realmente, pero insisto, no quiero caer en ese desasosiego, ¿sabes? Ya. ¿Entiendes? Porque quiero verlo, porque al fin y al cabo, como decía un amigo mío, son carpas, tío. Son carpas, tío. Ya está. ¿Entiendes? No son más, Sí, tío, es ¿sabes? cierto, ¿Entiendes? Me estaba dando. Y Bueno, pasa, termina. mira, te digo, Raúl, un poco es eso, y no me gusta que tome ese cáliz, ¿sabes? Ese toma en algún sector en concreto, porque insisto, que ahí sigue habiendo gente que te cagas, que disfruta y que disfrutamos de la pesca, por lo menos intentamos hacer. Ya digo, es un poco hardcore, ¿sabes? Esta reflexión. Lo pensamos ¿sabes? todos los que estamos aquí. ¿Entiendes? Pero a veces hay que decir las cosas como realmente son, ¿sabes? Y la mayor parte de la gente con la que nos juntamos también lo piensa así. Yo soy profe y muchas veces pienso en cuáles son los ídolos de los niños o cuáles son las personas que ellos tienen como referente, ¿no? Y claro, estoy pensando en que tú tenías de referente a esas personas que has comentado, que ahora no recuerdo los nombres. Sí, un poco... Peter Starr, Rafael Cerpa, Marco Claro. Víctor Calleja, y cuando he conocido, perdona Raúl, se lo he dicho siempre. Claro. Y Rafael Cerpa, que era una máquina con el tema de los barcos gitanos y todo el rollo, yo siempre le digo, Rafael Cerpa está fuera del tema de la carpa. Y yo siempre se lo digo, es que Rafa, tú para mí, tío, has sido mi mentor, tronco. Yo seguía, yo te veía. Y me dice, ya, tío, pero es que ahora tú estás. Digo, ya, pero el César, lo que es del César. No pues siguiendo con la reflexión que te estaba comentando, creo que es importante, reflexionando sobre lo que tú decías, mi ídolo, ¿no? Actuaba de esta manera. Yo me gustaría pensar cómo actúan los ídolos de las nuevas generaciones. De estas nuevas generaciones, ¿quiénes son los ídolos? ¿En quién se fijan? ¿Cómo quién quieren ser? Lo que hay que intentar es que y como tipo de consecuencia ídolos, así van, claro, pero a tienen actuar. que intentar transmitir otro mensaje, tío. Exacto. ¿Sabes? No es el tema de a ver quién la tiene más grande, tío, ¿sabes? Y tal, porque es que caemos en esa movida en el que ya realmente se vuelve para mucha gente una puta obsesión. Que vuelvo a insistir, y este tipo de pesca concretamente, sin quitarle mérito a nadie, realmente en lo que se basa es en saber pescar en los momentos y dedicarle todo el tiempo que puedas. ¿Entiendes? Cuanto más tiempo, mejores resultados. Pero es que si realmente en la vida solamente ves esa obcecación en el estar reconocido por querer sacar muchos peces y que la gente te conozca, ¿qué pasa? Que es tu realización como persona, tío. ¿Entiendes? Que insisto, que es lícito si tú piensas que esa es la mejor forma de llegar aquí a decir, yo me siento realizado como persona, he tocado techo, ¿sabes? Pues no sé, a lo mejor por eso, a lo mejor a mí hay otros melones, como hablábamos antes de la entrevista, con el tema de la mosca, o con el tema de bucear, o con el tema de... Claro. ¿Entiendes? De que a lo mejor no le damos esa importancia, o a lo mejor ya es con los años que también se me ha podido pasar esa fiebre de los peces gigantes. Ya. Y de que no. Y ahora te vas a pescar una carpa con panaflote de 3 kilos, tío. Y dale el valor que... No, tío, que yo veía gente en Sierra Brava ahí soltando carpas de 12, es que son pequeñas, tío.
hostia, tío, llegar a ese punto, tronco, ¿sabes? Y tío, que... No, es complicado, o sea, pero bueno, no sé, tío. yo creo que, hilando y ya para terminar con lo que decías antes, yo creo que partimos de nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros tengamos una repercusión muy grande, pero sabiendo que estamos en las redes sociales, que estamos en YouTube, De momento. utilicemos esto con un buen fin, ¿no? Yo creo que así lo haces tú también en tus redes y así lo haces también en ¿cómo se llama? La Barbería Ibérica. Así que nada, Raúl, creo que me voy a quedar con eso. Bueno, con tu manera sana de ver la pesca, con cómo lo transmites y con que, bueno, yo si empezara a pescar me gustaría fijarme en gente como tú o gente que de verdad lo ve de esta manera. Así Si que... yo empezase a pescar me encontraría algún programa como este vuestro. ¿Sabes? Sí, también que estaría bien, que creo que un poco el mensaje es bastante sano y te lo digo de verdad, ¿sabes? O sea, hacéis una cosa, y os lo he dicho además al principio, hacéis una cosa así bastante seria, lo hacéis de forma muy sana y creo que para la gente que por lo menos quiere aprender un poco, incluso del punto de vista de gente, ya no con el tema de las secciones, que es súper interesante porque no todo es pesca, pero Exacto. sobre todo entrevistar a la gente y que te pueda aportar un poco su forma de pensar, ¿sabes? No es una entrevista al pescador. Y es muy bueno eso, ¿sabes? ¿Entiendes? Porque no queremos aquí más egos y más estos y que vengan aquí a dorar la píldora unos a Exacto, otros. es lo que decimos siempre, no venimos a ensalzar la figura de Raúl, Es perfecto, sino el por eso me conocimiento gusta. que nos puede aportar y nosotros aplicarlo en la orilla. Muchísimas gracias, Raúl. Estoy muy contento. Pues muchas gracias De a verdad. vosotros. Gracias por aguantar el ladrillaco. Nada, tío, ha estado perfecto. Yo encantado. A mí, Muy bien. Y ya digo, espero no haber sido, ya digo, a lo mejor demasiado explícito en algunas de mis reflexiones un poco, pero es que a veces hay que hablar las cosas como realmente uno las piensa, que todo no es de color de rosa y ojo, ni todo es negro. Totalmente. Ni todo es negro, no caigamos en eso porque es que al final plega las cañas y me dedico a la jardinería. ¿Sabes? Que también me gusta. ¿Sabes? Con eso nos quedamos, Raúl. Muchísimas gracias por haber Gracias a vosotros y que esto siga para adelante pues, un montón de años por lo menos. Muchas gracias. gracias. Lo mejor es lo que queda por venir. ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién de los que? ¿Quién de los que están buscando su destino quiere verse en el camino llorando? Lo peor es el pobre de amor. Lo mejor es saber lo que tiene valor. No sé por qué me cuesta tanto. ¿El qué? Vivir, joder, sentirme bien, entonar cada día el desencanto que es un arco iris con toda la gama gris. La bilis negra, negatividad invade mí.